sí, pues si no te dejan Lo que pasa es de que lo que dice es cierto, cuando entra una gestión viene otra y eso la borra todo. Me ha pasado a mí cuando he tenido algún cargo. Pero ya no se puede hacer eso porque ahora hay una transferencia de gestión. Sí, por fin la Contraloría ya ha establecido. Antes se instala con norma y se hace. Ojalá, eso ya tiene algunos años. Yo espero que sí. ¿En todas las instituciones? Sí, ahora vamos a ver cómo es la fiscalización, porque ojo, es una triste realidad y como yo leía noticias, porque recién ha salido Nelson Shack a decir que recién la municipalidad está teniendo sus propios órganos de control institucional. O sea, muchas de ellas no tienen un OSI. En los gobiernos de pobreza extrema. Sí, o sea, lamentablemente, la cultura de control tiene también que irradiarse, pero me parece que Nelson Shack lo está haciendo poco a poco, porque así es el Estado, chicos, hay muchas limitaciones. Muchas veces se quieren resultados rápidos, como se dice en inglés quick, pero no se puede, pues, hay que ir un poco volviendo. Entonces, ¿qué te permite ese servicio civil meritocrático? Que tu personal de planta, de media planta, sean personas que siempre estén ahí. Y hay un tema de memoria ahí. Más allá de las entregas de cargo, de la referencia, que es muy bueno, se complementa bastante con la experiencia. Con personas que siempre están ahí y sobre todo se entrenan y tienen perfiles. Ahora ya no es simplemente, o sea, empiezan a estandarizar las labores. O sea, alguien que ve presupuesto en un ministerio puede tranquilamente irse a otro ministerio y hacerlo. O sea, empiezan a rotar, ¿no? Y siempre hay un tema de estabilidad. Pasan los gobiernos, pasan y ellos siguen. Eso es lo que se tendría que empezar a postular. Y eso es lo que tiene, como le digo, Chile hace mucho tiempo y Colombia recién. Y ha ayudado bastante a su ingreso a este club de los países ricos que se llama el de la ONU. Y en el tema de los contratos, por ejemplo, el famoso CAS, para los funcionarios que son de planta, como estamos hablando, ¿no? Son de planta entre comillas, porque todavía eso es inestable. El CAS se supone que ya en principio ya tendría que irse reduciendo. La lógica te dice que hace muchos años que hacen eso, pero todavía hay remanentes y... No, ya debería, todo ya en principio ya deberían eliminarse, solo quedar el régimen del uso civil y los especiales. A eso se apunta. O sea, hay regímenes especiales como los docentes, los médicos, ellos tienen su propio régimen. Entonces, pero la idea es que todos pasen a servir. Hay unos lineamientos de tránsito, hay un diplomado sobre eso. O sea, esos temas, yo ahorita les doy un brochazo, disculpen, o sea, sí lo sé, pero si no, no vamos a avanzar, ¿ya? Pero ese es el tema. Ahí me extraño, pero tienen que, ya Franco, ven para acá, mira. Como somos, tienen que ir varios a empujarlo, pero me empujan, ¿ya? Entonces, ok, entonces, eso es importantísimo. ¿Ya? O sea, el presupuesto tiene que formarse en esa lógica. ¿Ya? Hay una Dirección General de Endeudamiento y de Tesorería Pública que es el ente rector de todo este sistema de administración financiera del Estado. Dirección General de Endeudamiento y Tesorería Pública. ¿Qué más? Endeudamiento, contabilidad pública. A ver, un poquito para no darles mucho texto, esta es la organización. ¿Ya? Como ven, miren. Hay diversos sistemas administrativos, como ven. ¿Sí? Hay el Sistema Nacional de Presupuesto, cuyo ente rector es la Dirección General de Presupuesto Público. Ellos son los más, esa dirección es una de las más odiadas por los gobiernos regionales, porque ahí todo el mundo se peleaban los gobernadores, los alcaldes, a pito, ya te suelta, ¿no? Porque ellos son los que te filtran, ¿no? Con esta lógica que les digo, ¿no? Pero no sé qué haya quedado. Hace un par de años se implementó esta iniciativa de Conecta MEF, que era justamente, porque claro, hubo una época en la que el MEF se le achacaba, oye, para ti es muy fácil criticar, pero oye, tengo deficiencia personal, ¿no? Entonces lo que creó, empezó el gobierno regional de Ica, que estaba más cerca, es llevar cuadros del MEF a capacitar a las regiones. O sea, y al momento de pedir, ok, con el visto bueno del especialista del MEF, para que todo sea más rápido, pues, porque si no es un ida y bueno. Entonces no sé, creo que se enfrió un poco el tema, pero la iniciativa era muy buena, ¿no? O sea, justamente en vez de tanto criticar, ayúdame, pues, enséñame, ven conmigo y ya, y yo también me voy familiarizando. Entonces, porque si no, en verdad, al final el que pierde es el Estado, porque tienes recursos públicos y o sea, cada sol que se queda de presupuesto, chicos, es una necesidad insatisfecha. ¿Me entiendes? Eso es lo grave. Cada sol que no se invierte es mayor cantidad de delitos, mayor cantidad de nutrición, ¿no? Menos acceso a salud, menor calidad de la educación. O sea, siempre se ve afectado. Entonces, lo ideal es que no quede ni un solo, ¿ya? Y bueno, tenemos tesorería que guarda, ¿no?, la fluidez de los recursos, el endeudamiento, porque hay algunas operaciones que involucran, cada vez que involucre una deuda mayor de un año, tiene que pasar por la autorización. Y bueno, la Dirección de Contabilidad Pública, que también tiene pues sus estados financieros y los balances, como una lógica similar a cualquier organización, ¿ya? ¿Perdón? ¿Cómo vamos? Ya, entonces, bueno, yo he hablado un poco
del documento, ¿no? El marco económico multianual, voy a, como le digo, vamos a revisarlo un poco. Hay una directiva también que trabaja justo esta materia de vincular presupuesto, planeamiento, aunque un poco presupuesto y la programación multianual de inversiones, ¿ya? Entonces este es el documento, miren, fue aprobado el 22, se publicó el 23, o sea, este jueves pasado, ¿ya? Para que vean que hay que tener siempre otra costumbre que ustedes tienen que tener, chicos, ¿ah? Leer el peruano todos los días. ¿Saben lo que es el peruano o no? Sí, Ya, lean. Ya no necesitan comprar, vean el celular ahí. Yo me levanto ya por inercia a 5 o 6 de la mañana y lo leo ahí en mi cámara, porque bueno, por trabajo y por cultura tienes que estar al tanto. Y este documento se lo publicó el jueves, ¿no? Y acá me dijeron en la escuela, oye, actualizado ya, ahí te recuerdo actualizado. Lo he colgado y el peruano. Está todo en la web, así es el documento gigantesco. Y el resumen también, ahí por eso ahorita les explico. Está todo ahí. Hay un consejo fiscal que es el órgano consultivo del MEF, que se requiere opinión, la opinión también está. Miren, vean ustedes, pero si tienen algo de tiempo, se pueden leer las 2 páginas del resumen ejecutivo y las 4 páginas de la opinión del consejo fiscal. Con eso ya tienen una gran imagen del documento. Pero si no, lean las 2 páginas. Y si no tienen tiempo, lean la cara. ¿Ya? Algo lean, porque así van empezando, chicos. Vamos empezando, porque peor es mostrarles interés. Claro. ¿Ya? Empecemos por algo. Yo los invito a leerlo y, bueno, si tenemos nosotros la oportunidad de reencontrarnos, me pueden hacer las preguntas, ¿no? Oye, claro. Franco, profesor, no entendí esta palabra, ¿a qué se refiere con esto? Ya, bacán, ¿cómo se vincula con mi trabajo? O sea, traten de siempre, porque si no, se les va a hacer la vida muy aburrida. Traten de vincular lo que leen con algo que les sirva. Y si no pueden hacerlo, es que en realidad no lo sirve. En el aula virtual no está... Sí, yo les he compartido el material y entiendo que se van a encargar de colgarlo, todo eso. ¿Ya? Entonces, la idea es que ustedes empiecen a revisar. ¿Sí? Y con esas proyecciones se elabora el proyecto de ley del presupuesto. O sea, tu presupuesto debe contar este marco económico, ¿ya? Y todos los años se actualiza. Todos los 20 y tantos de agosto sale el documento de su horizonte trianual, ¿ya? Hay un proyecto de marco macroeconómico que se publica en mayo. Ese es el que se somete al Consejo Fiscal y la versión final se aprueba en agosto. Justo ahorita, ¿ya? Así que ha coincidido exacto para que vean. El 23 Sí, no, el 22 se aprobó, pero el 23 se publicó. El 23 a las 6 de la mañana. Ok, entonces el Sistema Nacional de Presupuesto es la misma lógica, recuerden, del sistema administrativo, pero encargado de conducir el proceso presupuestario. ¿Ya? Entonces hay fases, ¿no?, de programación, formulación, la aprobación. A ver, el tema, ¿no?, como les digo, no solo es centrarse en la ley, no solo es centrarse en lo legal, no solo en lo económico, sino incluso en lo político. ¿Por qué? A ver, ¿quién aprueba el presupuesto, chicos? El Congreso. El Congreso. Entonces, el Poder Ejecutivo puede ser recontra técnico, pero al final el que va a definir las prioridades es el Congreso. Entonces ahí pues hay un tira y afloja fuerte en el Congreso, ¿no? Eso yo aprendí bastante cuando fui asesor de congresistas, pues hay una pelea, una puja, jalaca, porque ahí sí es un tema, ¿no? O sea, cada milloncito, ¿no? El costo de oportunidad es un concepto muy importante, creo que entiendan. Cada milloncito es algo que le quito a alguien, ¿no? Hoy $1 millón más para mi distrito. Entonces dime qué hago, no me mejor esa chola, ¿no? ¿A dónde lo pongo, no? ¿Qué hago? Entonces que se van a morir más acá va a haber más delitos. O sea, es un dolor de cabeza, o sea, tiene que estar bien organizado. ¿Ya? Programación, formulación, aprobación. Y luego que se aprueba ya está en la cancha del MEF, ¿no? Ejecución, que es todo lo que hemos visto, pero algo muy importante que empata con esto de que les tiene que haber ejecución de conocimiento, la evaluación. Es una palabra muy importante. En eso también el MEF empezó hace unos años, y creo que últimamente se ha enfriado, que es evaluar si realmente se está consiguiendo el impacto. Es decir, por ejemplo, ¿cuál sería el impacto del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana que crearíamos? Sería justamente reducción del número de denuncias o de comisión de delitos. Entonces, lo que hace el MEF es, a ver, ya han pasado 2 años, he gastado 300 millones de soles, a ver, ¿cuánto ha bajado? Eso se llama evaluación, ¿sí o no? Sí. Empecé con un índice del 80% de denuncias, ¿no? No sé, 10.000 denuncias diarias. A ver, quiero ver cuánto ha bajado a nivel nacional. Si ha bajado a 9.000, 8.000, pues está sirviendo. Pero si se ha mantenido o ha aumentado, esa plata está que se desperdicia, no sé si me siguen. Se está desperdiciando. Me imagino que bastante está desperdiciando y otra no, porque ahora, ¿a qué nos sirve eso? Fíjense, eso se le llama gestión de conocimiento. ¿Por qué? Porque ese dato te permite a ti decidir
si realmente vas a seguir inyectando o hay algún problema que corregir, o si mejor para la mano y verifica, ¿no? por dónde vas, ¿no? O volvamos a este caso del lavado de manos de la mamá, ¿no? O sea, sigues dando plata y se siguen muriendo los niños. Tienes que evaluarlo, ¿sí? Entonces es muy importante la evaluación. Se conoce como evaluación de impacto. También hay documentos que hace el MEF, ¿no? Dice esta correlación entre cada sol invertido y el objetivo logrado. Y bueno, el principio es de equilibrio. Hay que evitar deudas, ¿no? Que desestabilicen el orden fiscal, la universalidad, que se aplica a todos, un solo presupuesto, que cumpla criterios de especificidad, exclusividad y anualidad. O sea, los presupuestos sí siguen siendo anuales, ¿ya? Es un horizonte de corto plazo, pero la programación está enfocada a 3 años o a más, ¿no? Dependiendo de los objetivos de mediano y largo plazo que se tengan. ¿Preguntas, chicos? Bueno, sigamos sin salida ya. Presupuesto público, ya los he dicho. Hay un problema que siempre se identifica, es el tema de... Es chiquito, lo dije, perdón, sí. Es el tema que siempre se ve que en la mayoría de entidades públicas se fijan solamente en la cantidad de ejecución que han hecho en el año, más no en la calidad del gasto. O sea, lo que pasa es que, a ver, justamente el tema de que no se ejecuta genera un incentivo perverso a ejecutar, pero no se ve justamente y para eso sirve la evaluación. O sea, ¿en qué estoy gastando? O sea, imagínense no sé, pues una municipalidad que dice, he gastado todo mi presupuesto, ¿no? ¿Y en qué se le ha gastado? En puros monumentos, ¿no? Entonces, no puedes decir que ha cumplido una labor, pues, correcta, porque no ha ido el problema. Genera impacto. Ahora, yo no creo que, claro, exactamente, o sea, yo no creo, o sea, tampoco que esté mal, porque dentro de la función de la municipalidad está el ornato, ¿no? Pero habría que saber cuándo hacerlo, ¿no? Y cómo hacerlo, ¿no? O sea, por ejemplo, no descuidar los niveles básicos con ciertos objetivos. Oye, mire, me sobra algo de dinero, pues lo puedo hacer. O ser incluso, perdón que te corte, más ingeniosos, ¿no? O sea, podemos pedir un financiamiento externo, una donación de una organización internacional, o sea, tantas cosas que se pueden ver. Porque la única fuente de dinero no son los impuestos, es una, la más importante, pero hay bastantes. Hay donaciones, primero todo. No hay una herramienta que se llama presupuesto participativo donde la sociedad eso pasa en la municipalidad. La sociedad civil participa en la priorización de los planes, proyectos, programas. Claro, sí. Entonces, pero sería una referencia, porque imagínate, porque eso que no creas es un doble filo, porque en este caso del estadio que les digo, el alcalde lo hizo porque la mayoría de la gente del distrito, a pesar de que se moría de hambre y no tenía agua, pidió el estadio. Pero también hay otro que se llama el plan de incentivos. El plan de incentivos también, que tiene una... el plan de incentivos que es municipal. O sea, exacto. O sea, lo que hace el MEP, es muy buena intervención, es generar incentivos a la municipalidad. Le dice, oye, tú atacas estos focos y yo te voy a dar más plata, ¿no? Eso es lo que hace. Y ahí para municipalidades tipo A y municipalidades tipo B. Perdóname, luego tú. No, solamente quería indicar cómo se llama que las municipalidades tratan solamente de cumplir con el presupuesto o gastar el presupuesto solamente para que el próximo año le sigan considerando. Exacto, sí, pero como le decía a su compañero de break, es que la asignación es inercial. O sea, dicen, oye, ¿cuánto pedimos de presupuesto para el otro año? Y ellos no hacen toda esta chamba y dicen, ¿sabes qué? De lo que hemos pedido, 10% más, pues porque el MEF siempre lo baja y es mejor pedir un poco más. O sea, muchas veces es inercial. O sea, por inercia, por costumbre, pido más. Pero no digo, oye, ¿realmente necesito más o realmente lo enfoco a una necesidad específica? O sea, eso es justamente lo que se necesita, digamos, potenciar, ¿no? ¿Alguien interdice, por favor? En el plan de incentivo, por ejemplo, siempre estamos a nivel de municipalidades quejando de que no hay dinero, pero el MEF crea planes, el plan de mejora, ¿no? Para incentivos municipales. Para la modernización de incentivos municipales, y pone una serie de como tareas, ¿no? Una es, por ejemplo, por eso que vemos todos que los domingos sale la gente a correr y decían... La Arequipa, cierra la Arequipa. En San Borja se han copiado porque se han corriendo en Surco. También se han copiado en Jesús María, pero no que se han copiado, porque el MEF estableció metas que tienen que promover los domingos saludables. Entonces todas las municipalidades tienen que hacer que las personas de su distrito corran, monten bicicleta, y dependiendo de la cantidad de personas que promueva cada distrito, ¿no? Uno tiene un puntaje que se gana. Exacto. Y que va sumando a fin de año para que si yo cumplo esa meta, el mes me da un dinero. El problema es que es difícil, porque por ejemplo... Jamás, dijiste jamás, dijiste. No. te ganó el inconsciente. Hago evaluaciones, porque yo trabajo justo con eso, y es que difícil es que la gente se mueve el domingo y quiera salir a montar bicicleta, o sea, no quieren salir. Yo lo hago todos los días, disculpa. A las 5 de la mañana. Pero tiene que ser
bingo y tiene que ser a la hora que dicen. Se me nota. Sí, no, tiene razón. Se pierde la municipalidad y no puede. O sea, yo por eso te digo, o sea, me parece que la intención es buena. Sí, pero no. O sea, porque en verdad eso de ser así, como se dice el garrote, me quiere decir, no, está bien, eres bruto, hazlo bien, hazlo bien. También hay otra forma que son los incentivos, ¿no? Pero también hay que alinearlos bien. Porque hay que saber realmente motivar las conductas que sean más adecuadas, más eficaces para lo que queremos buscar. También hacen lo mismo con los tributos y la recaudación. Hay municipalidades que tienen que recaudar el 92%, el 95% para que les den el incentivo. O sea, ya las metas son demasiado exageradas o estrictas, no lo sé. Sí. Se pierde. Y hay que enfocarnos también en qué municipalidad, ¿no? En qué distrito, en qué provincia. Eso es algo, miren, como ven, ustedes de sus propias intervenciones y lo que yo les digo, ven que todavía nos falta bastante. O sea, creo que hay mucho por aportar y ustedes tienen que ver dónde pueden ustedes, dónde es su nicho. Porque en verdad les digo, no van a poder, no quiero saber todo. Bueno, es bueno que sepas todo, pero donde quieras aportar tiene que ser donde tú realmente te sientas útil y además que te guste. Porque yo les digo, no es nada, yo digo, si a mí me cae pesado amanecerme trabajando, yo creo que lo hago llevadero porque es algo que me gusta, que me apasiona. O sea, sería muy complicado, no sé si les ha pasado a hacerlo de algo que no les gusta. Bueno, a veces lo hago yo por necesidad, pero sería mejor enfocarse en algo que realmente nos guste, ¿no? Y ver, oye, ¿cómo vinculo esto con lo que me interesa, no? Tesorería, bueno, esto lo paso un poco rápido, como les digo, son cosas ya más técnicas, pero la tesorería tiene que ver, igual no usa la presentación, chicos, pero ya, está bien. Leo, ¿no? Entonces, tiene que ver con la administración de los fondos públicos, la fuente de financiamiento y hay un tema de unidad de caja y economicidad. Igual con el endeudamiento, ¿no? Tenemos varias medidas que justamente se rigen, ¿no? Acá el endeudamiento hay que tener mucho cuidado porque hay que tener en cuenta los compromisos, los futuros riesgos. Por eso, cuando pasa el endeudamiento un año, hay una dirección clara de endeudamiento que tiene que dar el ok, ¿no? Si no, no se puede. Igual en contabilidad, ¿no? Son temas relativamente técnicos, pero también hay principios de integralidad, etc. A ver, es que quiero invertir un poco más de tiempo en esto. ¿Ya? No sé si ustedes, perdóname ahorita, me va a sonreír, ¿ya? ¿Han escuchado del famoso SNIP? ¿No? Sí. ¿Qué era el SNIP? ¿Recuerdan? Sistema Nacional de Prevención. Ya. Saben que ya lo asesinaron, ¿no? Sí, ya. Ok. Entonces ya no existe. Ya lo asesinaron de nombre, lo que sea. Ya han creado este famoso sistema. Que en teoría se ve que tiene una lógica interesante, pero que, como muchas cosas en el Estado, pues tiene que tomar su tiempo, ¿no? Esta norma salió en la directiva legislativa 1242 el año pasado, o sea, tiene un año. La directiva es de este año, que también está en los materiales. Y lo que se busca, pues, es pasar, digamos, lo que se criticaba bastante el SNIP era que los objetivos no estaban muy alineados con las necesidades de la población, ¿no? O sea, pero claro, yo creo que es una crítica muy injusta al SNIP porque el SNIP también estaba dentro de todo un esquema que no lo favorecía mucho. Entonces, ahora que se ha cambiado esta lógica y se ha dado más fuerza a esto, que antes parecía pues una cosa rara, ¿no? Que no muchos conocían de lo que es el planeamiento, ahora hay que seguir la misma lógica, es decir, tus proyectos de inversión, ya sea pública o público-privada, han escuchado de los APPs o las inversiones cofinanciadas, o sea, las obras por impuestos, ¿no? O sea, ya también ya no es solamente el Estado el que pone, porque también el privado puede compartir riesgos con el Estado. Entonces, en todos estos proyectos se tiene que buscar partir siempre del cierre de brechas. O sea, uno tiene que identificar, ¿no? Para hacer, acá se utilizan por ejemplo conceptos como el plan de inversiones. El plan de inversiones de una entidad tiene que responder a un cierre de brechas. ¿Ya? Y la lógica de utilizar los proyectos es distinta al presupuesto, porque el presupuesto normalmente involucra los gastos corrientes, ¿no? Que son los gastos normalmente operativos, de personal de las entidades, pero hay ciertas intervenciones del Estado que no son tan recurrentes y que necesitan sí de un enfoque particular, ¿no? Como por ejemplo una obra ya que quieran llamarla pública o pública privada, ¿no? Que sería como los puentes, por ejemplo en Lima que se caen, ¿no? O cualquier otro, o digamos la construcción de una posta, una escuela. Entonces se necesita algo que sea más específico y que trascienda el año, porque hay proyectos que pueden durar más de un año, dada su complejidad, ¿sí? Uno no construye, pues si el puente es gigantesco, no necesariamente lo acabas en meses, puede tomarte un año, 1 año y medio, 2 años. Entonces se genera esta lógica para que justamente, muy aparte de la lógica de un presupuesto que son gastos corrientes operativos, se puedan trabajar en proyectos
que son intervenciones puntuales que hace el Estado justamente para expandir, ampliar o reforzar la capacidad productiva de bienes y servicios, ¿no? Por ejemplo, un puente obviamente mejora los servicios públicos. ¿Por qué? Porque brinda conectividad. Una posta también, una escuela pública también, una comisaría también. No sé si me van siguiendo. Entonces, vean que no son lo mismo, ¿eh? No quisiera que se vayan con la confusión. Una cosa es el presupuesto, ¿sí? El personal, el alquiler del local, servicio de limpieza, de seguridad, la atención al público. Y por otro lado, oye, proyecto. ¿Qué pasa si, por ejemplo, una entidad pública lo está haciendo muy bien, le va bien, le sobra un poco de dinero y dice, oye, quiero expandir mis servicios? Entonces puede pensar, oye, quiero comprar un local más grande para obligar a más trabajadores porque están haciendo un buen trabajo y para tener mejor a mis usuarios. Entonces, mientras va atendiendo, porque no puede parar, va viendo dónde poder alquilar o comprar un inmueble. ¿Me siguen o no? Sí. Entonces, ven cómo pueden trabajar en paralelo. Sí. Entonces, la lógica es que ambos pues estén asociados, pero no son lo mismo. Son dos ojos distintos, no sé si me dejan ver. O sea, son normalmente dos áreas. Ya uno es planeamiento y otra es proyectos. Sí, el cierre de la brecha viene a ser ¿cómo se llama? La buena atención para que... Por ejemplo, en este caso, ¿cuál sería la brecha que se quiere atender? Expandir los servicios y la buena atención al ciudadano, de repente. Claro. ¿Ya? O, imaginémonos no el mismo local, sino quiero expandirme en provincias. De repente, oye, ya lo estoy haciendo bien en Lima, pero por ejemplo, está incrementándose bastante la demanda en Arequipa. Quiero comprar o alquilar un inmueble allá, pero no paro acá. ¿No? O de repente ya tenía una oficina pequeñita en alquiler y digo, no, pues ahora quiero que sea más eficiente porque el alquiler ya me está costando mucho. Además veo que hay proyección, compro un local allá. ¿Me sigue? Sí. Como le digo, no hay que ser experto, hay que partir bastante de la lógica, o sea, sentido común. Y eso lo que se busca con ese sistema es que estén alineados, ¿no? No que sean lo mismo, ni que se crucen, porque sería mal, ¿ya? Ahora, ya, bueno, no hay mucho tiempo, pero digamos que a veces hay zonas grises, ¿no? Porque te dicen, oye, ¿cuándo es un proyecto y cuándo es presupuesto? ¿No? Hay zonas grises, ¿no? Yo me acuerdo que en la maestría me pusieron un caso, a ver, ya, así clarísimo, el profe dijo, ya, pero a ver, ¿qué pasa si en un edificio no quieren comprar todo, sino el ascensor está mal? Quieren reemplazar todo el proyecto del ascensor. ¿Es presupuesto o un proyecto? Ah, no sé, dura 2 años, ¿ah? Como proyecto. Ya, entonces si quiero pintar la pared del edificio también de mi local también es un proyecto o es el presupuesto. ¿Por qué? ¿Por qué la pintura sí y el ascensor no? Van de la mano, no entendimiento. Yo pienso que varía bastante en el tiempo y en la cantidad de puntos. Miren, ahí el profesor y todos los especialistas tenían cada uno su posición, ¿no? Pero bueno, no, porque en verdad es una gris. Pero no quiero entrar al detalle, sí. Lo que pasa es que cuando es un proyecto se va a sustentar siempre un expediente técnico. Si yo tengo un expediente técnico es un proyecto. Pero si yo quiero hacer... Y además porque la definición dice temporal también, ¿no? Claro, voy a reparar el ascensor, pero hago un expediente técnico y es un proyecto. O sea, no Sí, en verdad, sí. Y había antes el famoso banco Snip, ¿no? Banco Pero si Snip. no voy a hacer con el personal... Pero miren, más aparte, como le digo, de entrar en detalle, porque hay diplomados enteros sobre este tema, o sea, vean la lógica, no son herramientas para ayudar a gestionar. O sea, una entidad no puede cumplir sus objetivos si su asesor está mal logrado, si su pared se está cayendo, si el local, si la gente está apretada, ¿me entienden o no? O sea, si por ejemplo, no sé, quiere cambiar, a ver, si yo quiero actualizar el sistema informático de toda la institución, de capacitación. o sea, pasar, no sé, de la red común a un Google Drive o una nube, ¿eso qué sería? ¿Proyecto o presupuesto? Eso no es. Eso va a depender. Sí, porque entiende. Va a depender si hay un... Pero se dan cuenta que independiente de cuál sea, la lógica es mejoría, ¿no? Mejoría de las condiciones. Y ya en el detalle, como le digo, ya de repente lo podemos ver ya, bajamos otra clase, o en el diploma, ustedes vean, ahí sí, tenerlo más claro, porque sí es necesario tenerlo más claro cuando uno realmente esté en el campo. Además tiene que ver también el presupuesto. Exacto. Pero si estás hablando de Claro, porque el proyecto también necesita dinero. Son menos, por Exacto. proyecto. Entonces, vean, ¿no? Esas son herramientas en el día a día. Como ven, lo que estamos aprendiendo en realidad es ver cómo solucionar problemas. Porque el Estado tiene que resolver esos problemas, ¿no? Y son muy dinámicos. Y como les digo, no sé si se dan cuenta, perdónenme que caiga más pesado de lo que soy. O sea, todo esto, o sea, la gran diferencia entre que ustedes se pongan a llorar, se coman las uñas y estén tranquilos, ¿de qué va a depender, chicos?
O sea, pucha, se malogró el ascensor. ¿Y ahora qué hago? No estaba presupuestado. O, uy, tengo que comprar un local en Arequipa. Uy, pero no, ¿de qué va a depender? ¿De qué va a depender que esté tranquilo ya? Pues cómpralo. A que se pongan a llorar. ¿De qué va a depender? Planificación, ya les quedó claro, ¿no? ¿Se dan cuenta de la importancia de la planificación o no? Vean, chicos, sin planificación, en verdad, estamos a tientas. Yo he sido también gestor y lo que más me concentraba yo era en la planificación. Yo cada vez que llegaba a un área decía, ya, ok, tengo lo urgente, pero acá tengo que ver planificación, ¿no? Voy apagando incendios, pero tengo que planificar, porque si no, no avanzas. Y que la gestión administrativa funcione bien. Exacto, o sea, tengo que ver que no soporta acá, porque si no, si te concentras en apagar incendios, luego sigue más fuego, más fuego, más fuego. O sea, obviamente tienes que ir apagándolo, pero tienes que planificar. No, yo me encerraba y ya. Teníamos que planificar, porque si no, no se puede. Quien gestiona sin planificación está haciendo cualquier cosa menos gestionar. Está apagando incendios, está ociosando, está haciendo cualquier cosa menos gestionar. ¿Sí? Entonces, lo que quiero que se lleve de esta clase, al menos algo bueno, sea eso. La planificación es importante, chicos. Sin planificación, sin priorización, puedes traerte a los mejores expertos en presupuesto y en proyectos de inversión. Estoy seguro que les va a ir mal. Porque tienen que ir antes. Claro, en el momento, si estás a mitad del año, no te vas a poder planificar, no tienes que ejecutar. Pero por favor, el otro año ya empiecen. O sea, la vez que ejecutas el que ya está, empieza a planificar el otro. ¿No? Como digo, lo ideal es empezar en marzo, pero bueno, en junio empecemos. ¿No? Porque tienes que tener el horizonte. ¿Preguntas, chicos? A ver, son 5:30, ¿no? A ver, creo que faltan un par de cositas para mostrarles el marco. Como digo, la programación multianual, este es el ciclo de inversión del Invierte.p, ¿no? De esta programación multianual de inversiones, que es que tienen que identificarse las brechas, ¿ya? Brechas de infraestructura, ¿no? Nos falta una carretera, nos falta un puente, o de acceso a servicios públicos. Esta es la primera fase, ¿no? Vean, ¿no? Lo que hemos estado hablando, indicadores de brechas, esto es lo que se resalta de la novedad de Invierte.p, indicadores de brechas, criterios de priorización y la famosa cartera de inversiones que se refleja en el plan de inversiones, ¿no? O sea, una entidad tiene que tener un plan en qué va a invertir. Y ahí está el ciclo, solo para que lo sepan, se prioriza, se formula y se evalúa, se ejecuta y luego se pone su funcionamiento junto con la evaluación. ¿Ya? Ok, entonces, preguntas, sino para mostrarles brevemente el marco. A ver. Y esos tipos de inversiones, en sí, también podrían darse otros que son también gastos de capital, pero que no son... Ahí igual, son las grises. Y la directiva, que está acá también, todo esto les pido que lo cuelguen, ya todo ese material. Ahí en la directiva hay criterios distintos justo para eso. O sea, por ejemplo, para los que no son vinculados a proyectos, les piden qué tanto flujo de caja hay o qué tanto se ha gastado de lo comprometido. O sea, establecen criterios específicos con los demás, ¿no? O sea, y quizás ahí ayuda a diferenciar, pero sí, incluso la directiva, que es esta que está acá, como que deja un poco en el aire esos temas. ¿Ya? Así como la digo, es un mundo acá. A ver. Perdón, ahorita les muestro todos los materiales, ¿les parece? Me avisan por favor porque me avisan cuando sean las 8 de la noche. Y ahí es el marco, miren, ¿ya? Tiene 144 páginas, ¿ya? Las lee para la próxima semana y me dan un resumen. A ver, entonces, miren, ya, como les digo, ahí está la carátula, ahí está, eso lo pueden leer y ya empezaré con algo. ¿Ya? Esa tarea. Miren, ha sido publicado el viernes 24 de agosto, o sea, ayer, ¿no? Ayer. Ya, ayer, recontra actualizado. Así me dijeron en la escuela, ya estoy cumpliendo, ¿no? 24 de agosto. A ver, está quedando constancia. Ya, aquí está el índice. Vean, como les digo, el resumen ejecutivo lo que digo pequeño. La carta les puede dar un complemento adicional y luego ya está todo el detalle. ¿Sí? Entonces, miren, alineamiento de política, todo ese tema. ¿Ya? Hay cuadros, etc. Esta es la carta, como les digo, miren, a ver, tiene este es el informe. 1, 2, 3, 4, 5, bueno, sumas de 4, 6, 7, bueno, 8, bueno, 9, 11, 12 con las conclusiones, ya. 12 páginas es el informe, ya. Eso si quieren leer algo más. Pero lo mínimo que les pido es este resumen ejecutivo. ¿Ya? Tiene 1, 2 páginas, 3 páginas tiene. ¿Está bien o no? ¿Ya?
¿Qué hay en el marco macroeconómico multianual? ¿No? El lineamiento de política económica, que se va a ver en lo macroeconómico, en lo microeconómico, modernización del sector público, que es bastante lo que hemos estado hablando en esta clase, ¿no? Mejorar, por ejemplo, miren, el enfoque en meritocracia. ¿Me puedes expandir más? Sí, ¿no? ¿Me avisan? ¿Ahí? Ya. Puedes sacar el enfoque en meritocracia, mobiliario, despliegue de infraestructura con enfoque de cierre de brechas, ¿no? Priorizando el enfoque de presupuesto por resultados, ¿no? Se modernizarán todos los sistemas que hemos visto en la clase. Todo se va a cambiar. Todo se va a cambiar ahorita con esto porque estamos dentro de un periodo de facultades delegadas, ¿no? Va a sacar bastante decretos legislativos el Poder Ejecutivo para modificar esos temas. Gestión de recursos humanos, ¿no? Tecnología. Acá está, para que me crean, ¿no? Servicio civil, ¿eh? Meritocracia. Luego se va a desarrollar íntegramente el Sistema Nacional de Abastecimiento. Esto está desde hace tiempo en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, pero ahora no existe. ¿Quién va a ser liderado? Por lo visto va a ser el OCE y Perú Compras. Perú Compras es el comprador del Estado, pero de productos estandarizados, una central. Ahí también se genera economía de escala y se reduce el costo. Y es estandarizado. Ahí puedes comprar computadoras, papel, lapiceros, o sea, eso para que no tengas que irte a un concurso que te demora mucho. ¿Y uno puede entrar como proveedor? Claro, sí. Ahí ya hay manuales que te dicen qué parámetros hay que poner tus productos. Y tú ingresas al catálogo. O sea, eso es lo interesante del Perú Compras, hay un convenio, ¿no? Los convenios marcos donde tienes un catálogo y ahí te dice quiero el Faber Castell Italia. Hay como 10, ahí empiezan a empujar. Y él ya existía, sí, era, no me acuerdo cómo era, ¿no? Pero le han cambiado el nombre. Pero en verdad estaba un poco pintado ahora recién, está empezando a... Porque la idea es que se masifiquen, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que pasan por el OCE que pueden estandarizarse ahí. Porque ya no se podía comprar desde hace años, por ejemplo, papel bond. Claro. Yo veía papel bond y me decía, no, tenemos que irlo a... Convenio marco. Claro, o sea, hace tiempo. Sí. Incrementar los ingresos, mejorar el proceso de la gestión pública para reducir brechas de infraestructura, ¿no? ¿Gobiernos regionales y locales también? Sí, todo. O sea, ahí mira, esto mejorar la calidad de los servicios públicos, ¿no? La idea es que ustedes vean qué aspectos les puede interesar más, ¿no? Hay políticas tributarias, las perspectivas, bueno, muchas cosas más que nada les puedo mostrar. Pero, por ejemplo, acá está solo para que vean el crecimiento global, ¿no? Está por ver, ¿no? Panorama internacional, ¿no? Acá se ve cómo va a crecer, ¿no? Está, por ejemplo, lo que les digo, las posibles contingencias del problema. ¿Está por sectores? ¿No? En el sector trabajo, para ver el crecimiento. Claro, hay sectores de comercio, cultura, trabajo, todo esto. Todo clasificado. Economías emergentes, o sea, ya vean ustedes si algún aspecto en específico del índice les llama la atención, ¿no? Claro. Pero hay por acá, bueno, no he encontrado la forma, pero los precios de las materias primas, cómo van a ir los minerales, aquí están los riesgos, ¿no? El petróleo. Por ejemplo, miren, claro, están los commodities, todo eso. Está el proteccionismo global, miren las medidas a la salida de Estados Unidos, lo que les comento. O sea, sirve para que estén un poco al tanto y vean qué cosas pueden pasar, ¿no? Desequilibrios financieros, populismo global, Y eso sirve para sistema financiero chino. el planeamiento estratégico. Claro, pues, ¿se dan cuenta o no? O sea, Sí. hay de dónde. La cosa es ordenarse y empezar a trabajar. ¿Sí? Y tenemos ¿Ya? información. Acá está, ¿eh? Ok, chicos, ¿qué más? Positiva, esta es la directiva. ¿No? Esta es la directiva de aprobación multianual de lo que les estaba hablando. ¿No? Acá se busca, ¿no? Como dice su nombre, articula la fase de programación multianual con la fase de programación del presupuesto. ¿No? Este es un ensayo interesante, vamos a ver cómo le va, porque recién es el primer año que se va a poner en práctica. ¿No? Y acá tienes brechas, ¿no? Además adelante hay un flujograma si les interesa. Y bueno, hay un montón de anexos que no los he puesto porque ya depende de la materia específica que ustedes quieran. No, vamos a ver si funciona. Los famosos, antes eran los OPI, UF, UE, ahora ya han cambiado a OPMI, ¿cómo es? UMI y UFE, creo. No, UEI. Han cambiado las reglas. Así. Ya, entonces, no sé chicos, ¿qué preguntas, comentarios? ¿Alguna queja para que quede registrada? ¿O algún aspecto positivo para ver si los puedo volver a ver? Este video, porque el planeamiento estratégico, ¿sí?, es una pieza muy importante de esta perspectiva. ¿Cuál es esta nueva perspectiva? Es centrarse en el ciudadano, ¿sí?, que la gestión pública realmente cumpla con satisfacer las necesidades de los ciudadanos, ¿sí?
que la meta no sea ejercer mis funciones, solamente respetar la ley o cumplir con ejecutar el presupuesto que me han asignado, sino en verificar si realmente lo que estoy haciendo cumple el objetivo. Creo que algo hemos empezado, ¿no? Y es más, voy a tratar también de plasmarlo con ejemplos, ¿sí? A ver, algo que bueno, ya como por lo visto, y eso es algo de verdad que quería agradecer, por lo visto creo que no lo hice tan mal la vez pasada porque estoy acá de nuevo y voy a decir en la otra. Entonces quizás podamos ir tomando unas cosas un poco más de, bueno, que son 2 clases nomás, pero bueno, al menos no es una sola, lo voy a volver a ver. Algo que me gusta enseñar bastante con mis alumnos es vincular bastante lo que explicamos en las clases con la realidad, ¿no? Entonces, lo que les voy a pedir para la otra, si es que no lo han hecho ahora, es que me digan qué novedades han visto en la semana sobre los temas que vemos, sobre la educación pública, ¿sí? Noticias, normas, cualquier aspecto que ustedes consideren relevante, ¿ya? ¿Tienen algo ahorita o no? Bueno, o sea, no sé si nada o no, sí. Hace 2 semanas salió y creo que debe ser muy importante que tomen en cuenta la nueva modificación del PAS. ¿Ya? ¿Qué es el PAS? Procedimiento objetivo sancionador. ¿Ya? ¿De qué área? De la Contraloría. En el tema de responsabilidad funcional. Exactamente. Sí, hace como 2 o 3 semanas salió Sí, fue publicado. Sí. De ahí ha salido publicado la última. Bueno, yo recomendaría que lean, no tiene nada que ver con política, el plan bicentenario. Sí. ¿Alguna vez lo han revisado? ¿Alguna vez lo han revisado? Pero bueno, es un referente, justo hoy vamos a hablar de eso. Pero algo, digamos, de ahorita, algo que hayan visto esta semana, en general. Bueno, para mí algo resaltante fue la noticia que se ha visto sobre la administración de los oficiales generales que han sido sentenciados. O sea, yo lo veo desde el punto de vista de lo que es administración, pero están siendo acusados de especular, ¿no? No sabía eso, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Del año 2006, el famoso gasolinazo que lo de Donaire. Entonces, así es, entonces ha sido sentenciado ya prácticamente en la transcurso de la semana. ¿Qué ha pasado? 1 semana y media más o menos lo que ha pasado. Y ahora viene todo el tema de levantar la inmunidad. Levantar la inmunidad. Como dicen, ha pasado tanto tiempo, ¿no? Entonces eso no muere, como dicen, no, hasta... Eso está Y va a demorar bastante todavía. Está perfecto, ¿no? Sí, mientras está la inmunidad, entonces se demora años. Obviamente que no va a pedir que le den su inmunidad. Sí, va a apelar y no. Si el inicio Ríos, que ya está como orden de captura, todavía está libre. No, pero él es el único, ¿sabes? Porque es congresista, nada, pero después los demás ya han sido sentenciados. Claro, es que la inmunidad solo recae. Pero ahora ya se está justo discutiendo, ¿no? Si la inmunidad, ustedes saben que hay otros países, claro, se van al extremo de que no hay inmunidad, ¿no? Pero ahora están proponiendo un punto medio en el que, porque la lógica de la inmunidad, y tiene sentido creo yo, bueno, es un tema que se está discutiendo, o sea, justamente busca proteger a los congresistas para que, por lo que opinen, no los estén denunciando. O sea, por su posición en un debate. O sea, imagínense, ¿no? Imagínense que quieren, por ejemplo, lo que estuvo en boga hace unos años, cuando Carlos Cruz, el tema, ¿se acuerdan del matrimonio civil? Pues, de personas del mismo sexo. ¿Ya? Imagínense, yo estoy seguro que si Bruce, por ejemplo, no tuviese tenido inmunidad, lo hubieran demandado porque, oye, ¿cómo vas a hablar? ¿Vas a atentar? ¿Me entienden? O sea, yo creo que la inmunidad está en esa lógica, ¿no? Para que el Congreso tenga un blindaje para proponer esas ideas que pueden, digamos, afectar o no estar de acuerdo con otras, pero no por eso te vas a, pues, a estar defendiéndote, ¿no? Pero no tiene nada que ver con temas vinculados a delitos, ¿no? Violaciones, lavado de activos especulados, o sea, en verdad, o sea, prácticamente ya más que una inmunidad parece un blindaje, ¿no? Ahora, como que se está buscando un punto medio, ¿no? Es una bastante interesante. Pero a ver, por ejemplo, ¿alguno de ustedes ha leído algo respecto, miren, de un documento que lo comentamos la semana pasada? Acá lo vamos a leer un poquito, la parte final del tratamiento. Pero ha pasado algo muy importante, chicos, ¿no? Nada. A ver, les doy una pista. A ver. Ha habido un... Ya casi. Tiene que ver se llaman los sistemas. Entonces, dentro de lo que es contabilidad. Ya. No es, pero dime.
¿Qué cosa Ha es? habido una modificatoria en la NIF. Ya. 16. Perfecto. Ya, pero digamos algo así que importa a toda la gestión pública, importa a todo el país, chicos. Porque las NIF importa más al MEF, corrígeme, ¿no? Al NIF, al tema de extensión, ¿cómo está todo el Todo el sector público. algo que afecta a todo el sector público, es más, ¿no? Si alguno trabaja o está... Ese es mi saco, ¿Dónde lo pongo? Ya. Es más, si alguno trabaja o tiene algún tipo de vinculación con el Estado, como yo, como consultor, es relevante, pues. ¿Ah? Ya. Hace 2 días se ha presentado el proyecto de presupuesto, chicos, para el otro año. Ay, sí, ahí sí todo. Ay, justo te iba a decir. ¿Ah? Hay una reducción en el dentro del proyecto de presupuesto. Ya. Viene un aumento en lo que es el sector salud. ¿Aumento o reducción? Aumento, no reducción. Aumento y reducción en lo que son gastos corrientes en lo que es el sector público. Ha aumentado casi 10% el año pasado, pero ojo, este es el primer paso, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Le he puesto los vínculos para que es un archivo pesado, pero para que lo puedan revisar. ¿Ya? Su presupuesto, y bueno, lo que se ha incrementado, lo vamos a ver, es salud, educación. Salud, educación. Son los pilares. Sí, y siempre se aumenta, ¿no? Siempre normalmente se aumenta y un aspecto que sí se ha, digamos, a ver, ¿por qué es importante los presupuestos? ¿Por qué es importante ir viendo el proyecto? Porque te da junto, ¿se acuerdan otro documento que vimos vinculado con el presupuesto? Sí lo comentamos bastante la semana pasada. Exacto, el marco macroeconómico multianual, ya. O sea, justo, o sea, no por las puras están casi juntos, ¿no? El marco se publicó hace semana y media, ¿no? Sí. Y ahora sale el presupuesto. El presupuesto tiene que aprobarse conforme al marco, ¿ya? Y el marco ha dado una perspectiva que incluso el Consejo Fiscal, que es el que da opinión, un poco optimista, ¿no? Porque ha dicho 4% del PBI, y lo hay, mientras que el Consejo dijo no, 3.6, pero bueno. Entonces, digamos, y sobre la base de eso es que también el MEF, pues ahora apuesta por incrementar un poco el presupuesto, ¿no? Y es importante ver el presupuesto porque define las prioridades, ¿sí? Más allá de lo que diga el presidente, más allá de lo que diga un ministro, más allá de lo que diga un congresista, más allá de lo que diga un funcionario, como dicen a veces los números son bien fríos, ¿no? O sea, tú puedes salir y decir, no, sí, para mí este año todo va a ser agua, ¿no? Agua para todos. Pero si tú ves en el presupuesto que le dedica el 2%, es medio raro, ¿no? Porque no puedes decir, oye, sí, todo el mundo va a tener agua, voy a priorizar eso cuando le asignas el 2% del presupuesto. O sea, como dicen algunos, los números son bien fríos, pero los números no mienten, ¿no? O sea, ¿qué sectores? Ahorita lo que he podido ver, ahorita si lo vemos con mayor detalle, salud y educación hay un aumento, y lo demás se ha mantenido casi estable, pero lo que ha priorizado bastante, y eso sí en línea con el discurso de Vizcarra, el presidente, ha sido el tema de protección a la mujer. Sí. Se ha casi cuadruplicado. Uy, ahí va a haber por ejemplo, desde el punto de vista, incluso visto un punto de vista de negocio, ¿no? O sea, si uno quiere, ahí puede lanzar, porque el Estado va a contratar primero más personal y va a contratar más servicios. O sea, creo que es 4 veces más, si no me equivoco, porque era como que 100 millones y ahora está en 400 millones y algo, lo que se va a gastar en esos programas. Claro, bueno, lo que yo he podido, lo que dentro de mis colegas, es que va a aumentar, obviamente, con lo que te está diciendo, va a aumentar el presupuesto de MINJUS. Quizás también de MINJUS, ¿no? Hay que ver, porque MINJUS también algo tiene que ver. Sí, pero va a aumentar el presupuesto del Ministerio de la Mujer. Ese, de todas maneras, ahí. Bueno, va a tener más diligencia en los programas sociales. Porque, por ejemplo, usted hizo la programa de cuál barrio. Principalmente lo tengo entendido que va a dar esta semana que viene, van a presentar el United, porque usted sabe que ellos representan, entre comillas, a las Fuerzas Armadas. ¿Sí? Va a presentar un proyecto de ley en el cual pida un aumento para los jubilados de la 2530 corresponde. Porque, ojo, ahí, todos los que trabajamos en el sector público sabemos que hay personas de la 2530 que trabajan en el Banco de la Nación, BCR, que ganan
sueldo de un gerente actual, pero hay gente, hay un jubilado de la 2532 que está con sueldo de 20.000 soles, como hay un jubilado de la 2530 que está con sueldo de 500, 600 soles. Esa es una. Otra, por ejemplo, otra de que no, por ejemplo, va a aumentar el, ¿cómo se llama esto? De hecho es un proyecto de Aire, está de que o sea, y lo que le llaman ellos el rancho aumente. Esas cosas podrían. Y uno lo puede verificar en la página web del Congreso y están los proyectos colgados. Sí, justo ahí, de ahí se obtiene, pues por eso yo leo, bueno, yo he puesto el vínculo del proyecto, ¿no? A ver, entonces, la otra semana vamos a hacer un ejercicio. Ya les pido cuando vean las noticias, ¿no? Salud. Traten de vincular algo que vayamos viendo en el curso, ¿no? Pues siempre hay algo, siempre. O sea, todo lo que pasa en las noticias es porque hay algo de interés público y por ende de gestión pública. O sea, cuando hay un problema que trasciende y se lo va a dar a más de una persona, ya se vuelve normalmente de interés público. ¿Ya? Entonces veamos este video para ver cuál es el chip que se tiene que tener para planificar la actividad, que es lo que hemos estado viendo, ¿sí? El Estado existe para garantizar los derechos de todos los ciudadanos. Y como no es una tarea sencilla, es claro que contemos con un Estado que funcione bien. Pero esto aún no se ha logrado. Todavía existen deficiencias en la gestión que acarreamos desde hace muchos años atrás. Por eso, hay consenso en que necesitamos una reforma de la gestión pública. Para que las entidades sean más ágiles y los servidores públicos podamos hacer mejor nuestra labor, el Estado debe cambiar su forma de trabajar, de organizarse y hasta de pensar. Con este fin, se ha aprobado la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública y su plan de implementación. Una política que nos dará la visión y las herramientas concretas para construir ese Estado moderno del que todos hablan. Un Estado inclusivo que mira al ciudadano y busca igualdad de oportunidades para todos. Un Estado eficiente y articulado, que trabaja de manera transparente y que fomenta la participación ciudadana. Con una gestión pública orientada a resultados donde tengamos políticas públicas y planes coherentes que orienten la acción del Estado. Presupuestos definidos en función de los resultados que queremos. Procesos optimizados para la producción de bienes y servicios. Un servicio civil, meritocrático y una cultura de evaluación de los resultados. Este proceso está en marcha, pero para que funcione es necesario que todos los servidores nos sumemos, que seamos los agentes que cambien la gestión pública. Demos de vida a esta nueva política desde nuestras entidades. Sumémonos a esta gran reforma y transformemos la gestión pública en el Perú. Presidencia del Consejo de Ministros. Perú. Progreso para todos. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Qué opinan? Según el video, ¿cómo se debe priorizar? Ahí está Carlos Salsa. El famoso. Ustedes saben que yo he visto en la universidad y Sí, ese ya por ese lo Carlos. Y bueno, yo enseño temas vinculados con regulación o políticas públicas y Carlos Salsa. ¿Saben lo de Carlos Salsa, los profesores de la Católica o no? Él es el ex director del... Sí. Yo tenía un contacto con Carlos. Ya. Yo renunció hace 2 semanas, pero no sabía que era a raíz de... Yo no sabía, no se pudo. Bueno, él como otros profesores son acusados de acoso, una muy fuerte. Y yo no me doy cuenta, pero las materias que yo dejo a mis alumnos, todavía, ¿no? Mis alumnos me dicen profesor, algo así, yo no me acordaba. Pero bueno, es una lástima, ¿no? Pero bueno, es muy inteligente, sus documentos son muy buenos, pero como dice, una cosa no, lamentablemente no te asegura la otra, ¿no? Pero a ver chicos, según el video, volvamos. ¿Cómo se deberían priorizar? A mí me gusta moverlo. Las políticas públicas, pero primero. ¿Cómo se deberían priorizar los recursos, chicos, según el video?
¿Cómo se deberían definir las políticas públicas? Es un tema que vamos a ver ahorita. ¿Ah? Políticas públicas en coordinación con con el presupuesto y los procesos. Sí, dale, por favor. Yo dentro de las políticas públicas, yo priorizaría salud y educación. Ya. Primero salud y educación. Si yo tengo salud, porque hay un alto índice de los sectores rurales donde existen niños con anemia, entonces ¿cómo van a poder captar lo que está dentro del profesor? Entonces yo no insistiría en ese aspecto, salud y educación, porque lo que trabajamos en el sector público nos podemos dar cuenta que, como por ejemplo, un punto que apuntado dice meritocracia, es todo eficiente y articulado. Entonces, hay que ser realistas que al menos yo pienso así, las nuevas generaciones que vengan, a ellos se les tienen que impulsar los nuevos valores. Nosotros, y no puedo meter a todos, pero ya que cambien, lo que trabajamos en el sector público, es como donde yo laboro, o sea, yo le diga, haz esto, cambia esto, no lo van a hacer, así se le imponga directivas, normatividad y todo lo demás, no lo van a hacer. Educación. Ese nombre venía de sonido, perdón. No se preocupe. De ahí, cuando estamos hablando de todo eficiente y articulado, yo agregaría ahí, aparte de estado eficiente, eficaz. Porque en eficiente es diferente a eficaz. Y de ahí vendría articulado. Pero ¿qué veré para la mayoría es articulado? Porque no hay, por ejemplo, el MEF es un pliego, ¿sí? Sabemos que las unidades instructoras no está articulado, no está articulado. Por ejemplo, los programas sociales, hay que ser realistas, Guarma, y otros más. Yo le pongo yo no sé, visto por experiencia. Las personas dejan los alimentos, pero no se fijan que los alimentos están con fecha de vencimiento. ¿Qué es lo que ha pasado, no? Control de calidad. Y da mucha pena porque en verdad las personas afectadas son los que tienen más limitaciones. Y de ahora último, no sé si hoy día salió noticia que a partir de lunes va a haber friaje durante 2 semanas a menos 18 grados. Justo, qué bueno lo que cuentes. Ahí, cuando termine la teoría, voy a mostrarles porque ahí se ha aprobado un plan. Sí. Plan contra el friaje, plan contra la anemia. Porque la idea es que pasamos de esto que es teórico, ¿ya? Adelante. Y empezamos a aterrizar. ¿Ya? Pero espera, sí, pero que esos planes sean sostenibles en el tiempo. Porque solamente no le vas a dar a las personas, le vas a dar una frazada y el próximo año cómo va a ser. Miren, yo por eso los invito, vamos a hablarlo rápidamente y veamos, ¿no? Voy a hacer un análisis interesante, ¿no? Y ustedes también los invito, si les interesa, ¿no?, ir viendo esos documentos porque, ¿no?, quizás les pueda interesar, no sé, ver un poco cómo se refleja esta teoría en algo práctico. ¿Cómo está, señor? ¿Cómo está? ¿Ya? Entonces, a ver, ya hemos hablado sobre aliento, quiero ahondar en un concepto que es importante, ¿ya? ¿Por qué es importante planificar? Ya lo comentamos la semana pasada, no quiero hablar mucho, pero en resumen, sin planificación, de verdad es muy difícil conseguir objetivos. Y si se logran es más por casualidad, por suerte, por intuición, por lógica, que por algo programado, ¿sí? ¿Y por qué es importante planificar? Porque la gran diferencia entre, como les digo, ponernos a llorar, sufrir ante un imprevisto y estar tranquilos y encontrar una alternativa es justamente por eso. ¿Ya? Y muchas veces eso, ¿no? Porque incluso a organizaciones que pueden ser muy grandes, muy ordenadas, no tienen la capacidad de ordenarse, de prepararse, ¿no? Y eso es importante porque justo me puse a repasar hay una guía de planeamiento institucional y han incorporado, que me parece muy bien, un componente que es la gestión de riesgos de desastre. O sea, que toda entidad esté preparada para
experimentó el desastre, ¿no? Y ahora, el desastre no es necesariamente una calamidad, ¿no? Sino que, por ejemplo, oye, te corten el agua de manera abrupta, o te corten la luz de manera abrupta, ¿cómo actúas? ¿No? Uno dice, profe, pero bueno, pues si yo trabajo con mi computadora, si se va la luz, bueno, lo dejaré bien y cubriré. Claro, pues si te das al sector salud, donde hay personas que están conectadas a una máquina que las mantiene con vida con luz, entonces esa hora, 2 horas en que se rectifica puede costar muchas vidas, cosas así. O volvemos al tema de los alimentos, ¿no? De lo para los niños que están ¿dónde están? En un refrigerador, en un congelador, que también funciona con electricidad. Ok, entonces acá voy a hacer un resumen, siempre es bueno, ¿no? Cada vez que tengo tiempo, hay varios documentos del BID, del Banco Mundial, ¿no? De la ODE que son pequeños, ¿ya? Pero es interesante leer porque, digamos, son diagnósticos, ¿no? ¿Se acuerdan de la prospección que comenté la semana pasada? Eso olvidaron. Prospección, ¿qué era? Era futuro. Exacto, ¿no? Pronosticar el futuro. Hay documentos pequeños en realidad, ¿no? A mí me gustó uno donde te explicaban clarito, o sea, qué pasa, digamos, cuando no planificas y por qué sirve planificar y proyectar incluso más allá, ¿no? Por la prospección a 20, 30, 40 años. Entonces, y es bueno porque te cuenta experiencias de países que están, digamos, mucho más avanzados que nosotros y bueno, te permite aprender de sus errores, ¿no? Por ejemplo, estos 4 factores que identifica este documento fueron los que golpearon bastante a las economías avanzadas, ¿no? Uno de ellos, salud, una plaga, ya estoy con todos, ¿no? Ya, pues a mí no me viene nada, está abierta para que se escapen por ahí. Ya, entonces, miren, en los 90s, esto no, esto es más o menos en los 90 y inicio del 2000, el internet golpeó mucho a las economías, ¿no? Porque, a ver, lo que también hay que hacer algo cierto, ¿no? También hay un factor que se llama suerte, ¿no? Tú puedes no planificar nada y te puede ir bien, ¿no? O muchas veces, ¿no? Ocurren cosas que, ¿no? Como alguien que se encuentra pues dinero en la calle. Una vez en mi vida me encontré 100 soles. 100 soles, pero yo me paré, volteé a los lados, pero nadie dijo nada, ya. Tenía 16, 17 años, pero dije, golpe en mi vida. De ahí se me han perdido un montón, ¿no? Se me han caído como 2.000 soles en total, ¿no? Pero bueno, la cosa es que, o me han bolsiqueado, pero la cosa es que pasa, ¿ya? Pero digamos que eso no puede ser una línea de conducta, no te puedes guiar por la suerte, no hay personas que se pueden. Entonces, el internet, como le digo, trajo muchas cosas buenas, pero trajo también muchos problemas, ¿no? Bueno, incluso en países como Estados Unidos, el internet posibilitó que empezaran a aparecer los virus, los hackers, ¿no? Y no estuvieron preparados. Como el caso de Wikipedia. ¿No? Claro, pero Wikipedia es ahorita, pero al principio, ¿no? Entonces, obviamente, los golpeó, pero también tiene una capacidad de reacción rápida y obviamente se recupera, ¿no? Pero entonces, son eventos que, si no te planificas bien, te pueden golpear. Otro caso fue la economía de China, ¿no? Ustedes saben que igual China era una economía prácticamente comunista cerrada y en los 90 se empezó a decir, bueno, empezó a abrir, ¿no? Claro, y uno dice, pero China es un mercado, ¿saben cuántos? No, hay más de 1.000 millones de chinos, o sea, es un montón de... Entonces, decir que ese mercado se abre es... O sea, entra una competencia al mercado mundial increíble, ¿no? Y afecta a los países. Entonces, si uno no está preparado, no lo tiene, evidencia también, ¿no? Sobre todo el proceso de planificación. Antes de empezar a planificar, se debe tener claro cuál es el sueño de la compañía. En realidad se empieza por la definición de la misión, o sea, lo que hace la organización. Se continúa con la visión, el sueño, hasta dónde se quiere llegar, qué es lo que se quiere conseguir en el largo plazo. Y se termina con los valores, dicho proceso. Los valores que tienen que ver con cómo se hacen las cosas en la organización. Inicia el proceso de planificación estratégica y se empieza con el análisis de la situación. En ese momento ya se identifican factores internos, o sea, variables que son controlables, como los recursos humanos, el portafolio, el marketing, sistemas, etc. Y además se identifican variables externas, o sea, factores que no son controlables, como el entorno económico, político y legal, el mercado o el cliente, la competencia.
Y de ese análisis resulta la definición de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Tanto de El nuestra famoso organización FODA, claro, es que también es otro público del FODA. A continuación se hace el diagnóstico. Del análisis de la situación se identifica lo que hay que resolver y lo que hay que aprovechar. Además, en cuanto a lo que hay que aprovechar, se define cuál debería ser la ventaja competitiva sostenible en el tiempo de la organización. Luego se define el público objetivo, o lo que es lo mismo, el segmento al que se dirige la organización. A continuación, se establece el posicionamiento, o sea, cómo pretende la organización que su público objetivo lo diferencie del resto. Para entonces definir los objetivos. En este punto, la organización ya está preparada para definir su formulación estratégica. Está lista para empezar a trazar el camino que la va a llevar a lograr sus metas, a lograr sus objetivos de corto, mediano y de más largo plazo. Estrategia, entonces, tiene que ver con la priorización y asignación de recursos y con lo que se hace para lograr los objetivos. Pero sobre todo, estrategia tiene que ver con la manera en que la empresa se diferencia del resto. Si bien planificar es importante para las empresas, igual de importante es el proceso en sí. Durante el periodo de planificación, los ejecutivos pasan tiempo conversando, evaluando, priorizando, definiendo y poniéndose de acuerdo. El trabajo en equipo toma protagonismo y se consigue sentido de propiedad. Y esto es fundamental para lograr compromiso y que finalmente lo planificado se haga realidad. Esto es todo. El mes que viene hablaremos sobre el proceso de visualización, o sea, sobre la definición de la visión y los valores. Muchas gracias y buena suerte. ¿Y qué tal? Un resumen. ¿Ah? Al toque nomás, ¿ah? Bueno, para eso sirve un video, ¿no? Si no, en verdad, no serviría de mucho. A ver, acá tengo, empezamos por el proyecto de presupuesto, ¿ya? Miren cuántas páginas son, 248, ¿ya? Pero igual el resumen ejecutivo, igual para que lo conozcan, ¿no? Este es un documento presente del ejecutivo y es una ley inmensa, ¿no? Pero más que la ley, sería bueno que revisen acá en la exposición de motivos algunos aspectos que les interesen, ¿no? Porque ahí es donde quizá la presentación, ¿no? Que es el resumen, ¿no? Donde resumen qué cosas van a priorizar, ¿ya? Porque yo dudo mucho que, por ejemplo, para la prensa o para ciertos aspectos se lean todos, ya a veces. Y acá miren, solo la presentación es 1, 2, 3, miren, aquí estoy con el cuadrito y todo. Entonces acá... ¿Eso está colgado, por favor? Bueno, ¿Es una página web? Está en la página web con eso también, ¿no? Pero también le mando el vínculo para que descarguen y después el documento. ¿Ya? Por ejemplo acá, siempre está mejorar el estado de salud de la población. Lo puedo subir un poquito más para que lo vean mejor. Ahí está. ¿No? Miren, suman 18.217 millones de soles. O sea, a ver, ¿por qué me interesa que vean los montos? Para que vean lo complejo que puede llegar a ser. ¿Ya? O sea, claro, es muy fácil como le dice criticar, pero imagínense manejar esa cantidad de dinero, ¿no? O sea, es complicadísimo. Y evitar filtros, evitar desperdicios se hace cada vez más difícil. Y no para, porque cada año se incrementa, ¿no? Representa el 11,15. O sea, saquen sus cuentas. Debemos estar por los 180.000 millones de soles. El presupuesto destinado para el 2019 era de 162.100 millones. Ah, el total, claro, ¿ves? Ah, me corrigió. Yo calculaba, como dice 11, 180.000, pero es un montón. O sea, ¿no? Y acá, miren, justo, ¿no? Para el 2019 se está poniendo énfasis en lograr reducir la anemia, ya que se ha identificado que es un problema, ¿no? Se está priorizando la suplementación de hierro en gestantes en niños menores de 6 meses, pensando tanto en la prevención como en el tratamiento de anemia. En los colegios también, ¿no? ¿Perdón? En las escuelas. Claro. ¿No? Y siguen datos sobre... Hay un plan sobre la anemia y lo vamos a ver, me van a acordar. Bueno, también está lo de las heladas y los friajes, ¿no? 230 millones, poco menos.
Y acá está lo que les decía, ¿no? Prevención y atención de casos de violencia contra la mujer y el estudiante de grupo familiar. Es el primer presupuesto en el que desde hace muchos años, y no sé si sea el primero, pero es uno de los primeros, o no sé si el único, en el que se ha hecho bastante énfasis en este tema. 433 millones. Ya, o sea, 400. Miren, el año pasado con la FIC se llegaba a 100, como le digo, a 100 millones. O sea, vean la relevancia, ¿no? Como les decía al inicio de la clase, o sea, eso no miente, ¿no? O sea, los políticos o las autoridades pueden hacer muchas cosas, pero el presupuesto refleja sus prioridades, ¿ya? Y esto se supone que parte de un planeamiento, ¿no? Esto es el resultado de todo lo que hemos hablado en teoría, ¿no? Luego siguen carreteras nacionales, infraestructura hospitalaria, ¿no? 1.058 millones, 186 millones, educación, servicios educativos, 30, 628, 18,2. Acá está más que todo, que habría que ver si ojalá tenga un reflejo en la calidad de educación. Acá está reflejado el famoso aumento de 2.000 o 2.200 soles para los docentes, ¿no? Entonces ahí nuevamente lo que les comento, yo no tengo ningún reparo con los docentes, pero lo ideal sería que el aumento en el sueldo de ellos, o sea, el aumento de la inversión del Estado, ¿en qué se debería reflejar? En una mejor calidad de los alumnos. Entonces, eso es lo que un poco se le puede criticar o se le va a criticar al presidente, porque, claro, para calmar los ánimos, para calmar la huelga, uno puede decir, sí, te aumento, pero el problema es si eso es sostenible, o hasta cuánto va a ser posible sostener eso, ¿no? Porque yo creo que mientras los docentes hagan un buen trabajo, que se debe reflejar en los niños, no hay ningún problema, ¿no? Porque eso es un círculo, como dice, virtuoso. Niños mejores educados son más competitivos, tienen más posibilidad de trabajo y redundan. Entonces, normal, págale 10.000 soles si quieres al docente, pero tiene que haber una reducción. El gran problema va a ser, y creo que este año va a ser decisivo, si eso no se refleja en calidad, el problema va a ser cuando vengan otra vez las presiones, ¿no? Va a ser un poco más difícil para el presidente, para las autoridades justificar un nuevo aumento, ¿sí? Porque ¿saben cuál ha sido el compromiso o no con los docentes? No, el compromiso de sueldo, ¿cuál ha sido? ¿Cuánto y a qué año? Era 2000, 2018, 2200, 2019 y han prometido que sea, si no me equivoco, como 4000 para el 2021. Eso que ve la nebulosa. Sí. ¿Y ella ha participado? No, en las conversaciones, pero se llegó a esa condición, pero yo no me acuerdo. Ella me indica, bueno, yo lo sé. Porque justamente lo que no querían los profesores era justamente que alguien a la meritocracia, que... Porque si es así, va a ser genial, pero no sea... Yo quiero creerte, yo ojalá que sea así. Pero también en el plan Si está en la escala 1 o no. están diciendo que de 4.000 el ingreso per cápita lo van a duplicar a 8.000 o hasta 10.000. No, ese es el ingreso per cápita de, digamos, de las personas, o agente económico, pero me refiero al sueldo de los docentes. A ver, tendría que verificar eso. Si es así, genial, pero no sé. No, ya te entiendo, sí. No, a veces el tema de la escala. No, pero este es el mínimo. Claro, lo que pasa es que la escala es por categoría, claro, ahí un profesor puede ganar más. La escala más pero no, la escala es por horas, o sea, si hace 30 horas, 2.000 se quedó en 2018. Los que hacen 30 horas, 2.200 en 2019. Y se quedó en que iban a ganar los que hacían 30 horas, 4.000. Ya ves, pero por eso, es distinto lo que dice mi compañero. Eso, como le digo, no quedó bien, ¿ya? O sea, no quedó bien claro. Y ahora, como hubo pues un intento nuevo de huelga, y ahí fue donde Vizcarra dijo, ya, lo vamos a aumentar 2018-2019. Pero el problema es si va a ser posible seguir incrementando, porque ahí van a venir todos, ¿no? O sea, los médicos también van a decir, no, aumentame. Y claro, la desnutrición sigue aumentando, la anemia sigue aumentando. O sea, la idea, yo creo que no habría ningún problema. Pero claro, vamos a empezar, nosotros pagamos impuestos justamente para que se brinden estos servicios, ¿no es así? Entonces, mientras se cumplan, no hay ningún problema. El tema es si no hay resultados, ¿no? Porque va a haber una presión diciendo, ¿por qué le subes si no están consiguiendo los objetivos? Pero todo es cuestión de manejo de números, nada más, porque así como te aumentan los sueldos te comienzan a subir los impuestos, entonces a la final llegas a lo mismo. Sí, puede ser verdad. Y ahora han escuchado que han eliminado la posibilidad de deducir créditos hipotecarios.
Ya, acá está otra vez, miren, el marco macroeconómico multianual. Entonces, miren, es para que revisen eso, ¿no? Porque ya esto ya es más largo, ya no. Yo voy a ver si lo leo tampoco, no es que ya, acá está, a ver. Esta es la guía. También está entre los materiales. Esta es la guía para el reconocimiento institucional que les decía. ¿Sí? ¿Se recuerda? Y acá he sacado las láminas, ¿no? Famoso CEPLAN, Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. Ya. Ahí lo veo mejor. A ver, y acá está, miren, son 60 páginas, pero bastantes son anexos, o sea, yo les recomendaría, sería un buen documento para que empiecen a ver el tema, ¿no? A mí me pareció bien digerible, a comparación de la directiva, ¿no? El objetivo, ¿no? El planeamiento operativo. Acá están los esquemas que he sacado, bastante gráficos, ¿no? Definiciones, ¿no? Características del PIPOI, la comisión de planeamiento estratégico que se debe implementar en las entidades, ¿no? Eso yo te decía que era, ¿no? Un terremoto, pues o no. Un terremoto sí, es poco, pero ¿y si pasa? Ha pasado en Venezuela. Claro, pero ¿y si pasa ahorita en Lima? Se lleva a Lima todo igual que... Estamos preparados. La vez pasada cuando pasó en México, dijeron que no, que se demoraría tantos meses en esto. O sea, en resumen no lo contamos, ¿no? Igual estamos con las reservas energéticas, o sea, cada vez más estamos dependiendo del petróleo, del carbón, de los fósiles, y eso se está acabando y no estamos fomentando las renovables. O sea, va a llegar un momento que también, ¿no? Entonces, eso, o sea, uno puede decir, no, pero lo que te dice, wow, muy alejado, pero no, miren, o sea, sí pasa. Claro, o sea, hay que tener esta perspectiva, pues, de 20 años, como dicen, no, mínimo. No, perdón, atrás, porque solamente para acotar, ¿no? Sí. Por ejemplo, lo que con respecto a lo que es planificación, si bien hay un libro, como se llama, de Pinochet, en donde decía que en menos de 30 años, en 50 años, la invasión de repente, como dice Perú, no iba a ser militarmente, sino iba a ser económicamente. Y con el transcurrir de los años, se ha dado y se está dando. No, por eso a veces dicen, como dicen, ¿no? Dentro de los pilares es educación, salud, pero también viene el tema de lo que es seguridad. Como ya lo digo acá también, compañero, de acá a unos años, la pelea no va a ser, como dice por territorio, va a ser por el agua. Por recursos naturales, si no tienes una medida de seguridad, no tienes una fuerza más preparada, te lo vas a quitar facilito. Ya empezaron. Ok, chicos, a ver. Bueno, este documento es del año pasado, pero a ver, no sé, espero que algo todavía esté vigente, ¿no? Porque, por ejemplo, acá no está lo de la migración, que es un tema que sí ha salido últimamente, pero están las famosas tecnologías disruptivas. ¿Qué son las tecnologías disruptivas? Son aquellas que ya, digamos, salen fuera de lo tradicional, ya empiezan a tener recursos ya ni siquiera con los insumos tradicionales. ¿Ya? Acá están las famosas, ¿has escuchado las impresoras 3D, por ejemplo? Que crean armas, crean brazos, crean piernas, pueden crear personas, ¿no? Entonces acá está la nanotecnología, la inteligencia artificial, todo está acá. ¿Ya? O sea, eso también hay que irlo viendo, ¿no? Uno dice, profe, ¿pero por qué? Miren, hace igual. Ustedes preguntaban en los 70, 80 por internet y varios decían, no, es una tontería, ¿no? Pero a los 10 años ya era un problema. ¿Entienden? O sea, igual acá. Otro, los recursos naturales, ¿no? Todos lo estamos viendo, lo hemos comentado. Demografía, ¿no? No solamente el tema de la migración, que lo pongo un poco, sino también el incremento, ¿no? El tema de las edades. Cada vez hay menos jóvenes y hay más ancianos. Ese es un problema, por ejemplo, a nivel pensionario es un gran problema en todos los países. Ahorita nuestro país está en un régimen de, quieren reformar por décima vez la ONP, en la Oficina de Normalización Previsional. Pero en varios países, sobre todo los europeos, están sufriendo más. En Latinoamérica todavía no es tan fuerte. Pero poco a poco estamos siendo así. ¿Por qué? Porque cada vez las familias o no tienen o tienen pocos hijos. ¿No? Claro, o sea, y más, en Europa ni hablamos, ¿no? No, pero acá si uno se va a las zonas rurales, todavía hay. Se multiplican, pero digamos que se está reduciendo. Pero se está reduciendo, dice. Y la tendencia es que justamente lo que tenemos que ver son las tendencias, ¿no? O sea, claro, si uno, como dice Rubén, es verdad, pueden tener 6, 7 hijos todavía, pero antes no era raro, y corríjame, tener 12, 13, 15 hermanos, ¿no? O
sea, era, digamos, sí, yo tengo que irse a 2 familias, digamos, un tema, ¿no? Y bueno, ahora ya pues quizás en las zonas urbanas se habla de 3, de 2, de 1, de quizás incluso de familias que no tienen. Lo que pasa es que, a ver, dentro de lo que se está tocando el tema, dentro de la planificación estratégica, el Perú está tratando, y porque ese es el enfoque, y lleguemos a poder entrar al OTE. No, sí, es algo que estamos hablando de pasar, sí. Eso es muy importante, un poco lo toman en cuenta. No olvídate, casi ya lo hemos comentado un montón ya. Es más, ya les comenté que el año pasado ya empezó mucho después de nosotros Colombia y dentro de nosotros todavía estamos ahí pidiendo el permiso a la audio para poder entrar. A ver, ciudad del futuro, bueno, tema de la densidad de población. Por ejemplo, ahí está el tema de la ubicación de las personas, de dónde van a estar los terrenos, las zonificaciones, el tráfico, o sea. Por ejemplo, si uno ve otros países, no, repito, Europa, por ejemplo Alemania, o sea, se ve clarito que esa ciudad sí fue planificada, ¿no? O sea, alguien dijo, las cosas van a ser así y así, o sea, y uno ve, o sea, en realidad muchas veces se ve que, ¿no? Se han ido a la mala, ¿no? No, por ejemplo, lo que pasa siempre en Chosica con los baicos, ¿no? Siempre ponen casas ahí, los tumban y luego vuelven, entonces, esas cosas, por ejemplo, bueno, hay un poco de todo, ¿no? Claro. El tema, el gran problema de la informalidad que tenemos, ¿no? Diciendo, oye, porque cada vez, no sé si han escuchado, pero cada vez que se quiere subir 10 céntimos o 1 céntimos el agua, hay muchas protestas, ¿no? Pero la respuesta de él, un poco la lógica de su compañero es, oye, yo he hecho estudios, ¿no? Donde el agua, ¿siguen escuchando eso o no? O sea, el agua prácticamente se ha mantenido, digamos, estable su tarifa durante 10, 15 años, mientras que lo que han gastado, por ejemplo, en celulares, la gente supuestamente pobre, hay un aumento. Y ya sacó una conclusión de que las personas de escasos recursos no tienen ningún problema en pagar 20, 30, 50, hasta 100 soles mensuales por tener un celular con internet como WhatsApp, pero no quieren pagar más de 10 soles mensuales por agua. O sea, no, digamos, no lo dijo de repente tan de manera directa con su compañero, pero creo que el mensaje es algo similar, ¿no? O sea, ¿cuál es la prioridad? ¿No? Y bueno, el empoderamiento se estaba aguantando, pero quería terminar, pero hay que cruzar la sierra. El empoderamiento ciudadano. Mira, lo último es interesante porque es lo que vemos bastante. O sea, quizás en los 90 hablar de redes sociales, por ejemplo, hubiera sido, ¿no? ¿De qué está hablando, no? Porque en los 90 recién estaban haciendo el internet. Entonces imagínense en los 90 que hable algo parecido a Facebook, ¿no? El fundador, porque recién fue después, ¿no? Pero ahora toda la gran inmensidad, digamos, de mecanismos de plataformas virtuales, ¿no? Que muchas veces nos permiten también, o sea, eso porque es importante, porque es otro mecanismo mediante el cual las personas pueden expresar sus ideas, ¿no? Pueden también las autoridades recopilar información y pueden tener insumos para gestionar, ¿no? Por ejemplo, hablábamos, ¿qué tal? Hablábamos, y me acuerdo bastante de la participación de su compañera a fondo, el tema de las denuncias, ¿no? ¿Se acuerdan cómo, oye, sí, es bonito decir no hay plata y todo, pero si no hay denuncias, no hay insumos, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que conversamos ahí, oye, si se permitiera, ¿no? Denunciar por redes sociales, o también esto, pero dejarlo con tangentes, pues, algo tangible, pues sería fácil, ¿no? O sea, no solo para que, o sea, pueden establecerse mecanismos incluso de reserva, no lo sé, porque, digamos, hay personas que quizás no quieren que aparezca su nombre, pero al Estado en sí no le debe importar a quién le roba. O sea, en estricto, o sea, no debería tener tanta represión, puede ser relevante, pero si en algún caso no se puede, por lo menos que se deje constancia del hecho, ¿no? Porque es peor que nada, o sea, reflejar en nada una realidad. Gobernabilidad democrática con ciudadanos empoderados, con ciudadanos cada vez más que reclaman sus derechos, transformación productiva para la competitividad, inclusión social, que es algo fuerte, integración con otros países, desarrollo sostenible y cambio climático. No se preocupen, que acuérdense que ahí está la presentación. ¿Cómo prepararnos? ¿No? El documento, por ejemplo, recomienda constituir unidades de planificación estratégica en cada gobierno, ¿no? A ver, en nuestro país tenemos el famoso CEPLAN, que vamos a ver ahorita, es un centro de planificación estratégica.
Pero por ejemplo en países como Colombia, que decía su compañero, y miren, no es una coincidencia que ya esté en la orden. Colombia decidió meterle bastante esfuerzo a esto, ¿ya? ¿Y qué es lo que hizo? Uno de sus ministerios es en planificación estratégica. O sea, no tiene un organismo, tiene todo un ministerio, ¿no? O sea, vea la relevancia que le dio Colombia a este tema. No, pero Colombia entendió, oye, ¿de qué me sirve tener 19 ministerios como tengo yo si no tengo el norte, si no tengo el objetivo, no tengo la guía? Entonces, por ejemplo, de una manera institucional, orgánica, se refleja que Colombia le ha dado mucha más relevancia al tema que Perú, ¿no? Y bueno, un reflejo de quizás de eso habría que ver qué tanta influencia tuvo, es que Colombia ya está dentro de la orden, ¿no? Mientras que Perú todavía estamos un poco a la espera. Bueno, crear comisiones legislativas también que vean este tema, que eso lo veo bien complicado porque está mucho corto plazo en el Congreso. Establecer centros de estudios, promover la coordinación nacional y latinoamericana, ¿no? Por ejemplo, un aspecto bien interesante que hubiera sido bueno planificar con tiempo es el tema de la migración venezolana, ¿no? Porque la migración venezolana no ha afectado solo a Perú, ha afectado a todos los países de la región, ¿no? Por lo menos de Sudamérica, y hubiera sido que no se reúnan, han visto que se han reunido pues hace un par de semanas, ¿no? O sea, ahí no sé si se percatan, ya no hay planificación, ahí hay reacción. Oye, se está quemando, oye, ven, para ver cómo la pagamos. Pero lo mejor hubiera sido, oye, hace 5 años, quizás no los 10 años que su compañero, pero imagínense que ya 2 años, imagínense. 2 años antes, o 1 año ya, no sé. Decir, oye, ¿qué les parece? Externalicemos, oye, pedimos pasaporte, ¿cómo hacemos el flujo? No, ¿por qué? Porque no solamente hay un tema que afecta o no a los que están migrando, sino también hay un tema de delincuencia, ¿no? Se afectan también a los nacionales, ¿no? Roban tanto a los venezolanos como a los otros. Entonces, hay un tema de todos salen perdiendo. Entonces, hubiera sido mucho mejor, ¿no? A ver, en un documento de ese plan se hizo un primer intento de hacer esta perspectiva, ¿no? Y se hizo lo que ese plan denominó preimagen. ¿Qué quiere decir? Una imagen, digamos, previsional, si se quiere, de cómo se ve el Perú al 2030. O sea, estamos hablando de 12 años, ¿ya? Por ejemplo, dicen que al 2030 todas las personas pueden realizar su potencial. ¿Qué quiere decir? Que ya van a tener las condiciones mínimas para satisfacer sus necesidades. ¿Ya? Ojalá, ¿no? Pero bueno, es bueno proyectarse de esa manera. En temas de relaciones internacionales y recursos naturales también a nivel, ¿no? Se han desarrollado esfuerzos concertados a nivel, ¿no? internacional para la conservación y gestión sostenible de los recursos naturales, tomando medidas urgentes para hacer frente al cambio climático. Vean, todavía el tema del cambio climático sigue pendiente. Por eso les digo, o sea, se pensaba que iba a ser como algo de golpe, pero eso es lo que toma tiempo. Respecto a calidad de vida, todas las personas gozan de una vida próspera y plena, con empleo digno y de armonía con la naturaleza, considerando reservas de recursos para el bienestar futuro. Relaciones internacionales, la sociedad peruana es pacífica, justa e inclusiva, libre del temor y la violencia. Su madre, eso sí no lo creo. Eso sí no lo creo, ¿eh? Sí, pero no sé. Pero bueno, tenemos que, bueno, es bueno tener que, pero es que tenemos. No, a ver, vean esto, a ver, no sé si ustedes han hecho ese ejercicio de la visión, ¿no? De la empresa. ¿No? No creo que nadie diga, bueno, yo veo que mi empresa acá ha fracasado. Nadie quiere tener esa visión. ¿No? Digamos, puede que sea complicado, pero con algo de corrupción en todo caso, ¿verdad? Con un poquito, para no perder la costumbre, ni discriminación y con igualdad de oportunidades. Justa e inclusiva, mentira. ¿Cómo? Claro, también, ¿no? Complicado. No hay inclusión aquí completo. Y se han fortalecido las alianzas para alcanzar el desarrollo sostenible, en correspondencia con el respeto universal de derechos humanos sin dejar a nadie atrás, ¿no? Esa es la preimagen. Ya, pero bueno, fuera de, estemos de acuerdo, ¿no? Es un primer ejercicio que habría que ver que se vaya afinando, ¿no? Y quizás que pueda tener un poco más de realismo. Ok, entramos al tema de políticas públicas, ¿sí? A ver, ¿por qué es importante? ¿Cuál es la vinculación de una política pública con el planeamiento estratégico? Ahorita lo vamos a ver. ¿Ya? Hemos hablado del planeamiento estratégico bastante. Ahora quiero que nos centremos brevemente en lo que son las políticas públicas. ¿Ya? A ver, luego de leer varias definiciones, las puedo resumir de la siguiente manera. La política pública es el conjunto de decisiones que toma el Estado para solucionar un problema público, ¿ya?
en coordinación con las entidades participantes y la sociedad civil, considerando los costos y beneficios de su intervención en el mercado y la sociedad. ¿Ya? ¿Qué idea es importante para que ustedes comprendan bien en la idea de política pública? Es esta: problema público. ¿Sí? Tienen que tener claro cuándo estamos frente a un problema público y qué características debe tener un problema público para que sea tal. ¿Sí? A ver, imagínense que ustedes viven, ¿no?, su casa, su departamento, se van a dormir tranquilos y se levantan en la madrugada, tienen sed, y antes de ir a tomar agua entran a su baño y ven que hay una fuga de agua. ¿Sí? En el lavabo, en el inodoro, ustedes determinan. Eso no es relevante. Y ven que está saliendo agua. Ya. ¿Ustedes considerarían que ese sería un problema público? O sea, si está saliendo el agua del inodoro de tu baño, en la madrugada, ¿es un problema público? No. ¿Es uno privado? Privado, ya. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes recién se están sacando pues, las legañas, están así medio borrosos, y se ven, oye, no hay un chorrito, ¿no? O sea, ven y está saliendo, y ya salió el baño, ¿no? Ustedes ven, oye, es un chorrón, ¿no? ¿Ven un chorrón así? Y ven que ha pasado la puerta de su casa, su departamento. Ha pasado. Ha salido. Ha salido de su propiedad. ¿Ya se vuelve un problema público? Sí, porque está afectando la vida de las personas que viven ahí, a otras personas también. ¿Sí? Todavía no he dicho si ha llegado a la otra casa, solo he dicho que ha salido de su casa, ojo. Así tiene pegada. No sé qué vea. Sí, tiene pegada. ¿Cuándo se volvería público? Ya se volvió público ahí. Ojo, ustedes recién se están levantando, ojo, están así, todavía están con frío, todavía no quieren ni abrir la puerta para ver haciendo ya, solamente ven que lo que pensaban que era en su baño y iban a tener el trapo, no sé. Oye, no. ¿No? El hecho que ya salió de su... Ya salió, ustedes ven y ya ven que ha pasado su puerta. Y el hecho de que ya está en espacio que es público, que no es de propiedad de otro, ya pues... ¿Sí? Y si salió un poquito nomás y trapeas ahí. Cuando afecta, ¿Qué tendría que hacer? O sea, a ver, ¿por qué es importante definir un problema público? Porque si ustedes van captando la lógica que les quiero transmitir, el que sea o no problema público normalmente va a permitir que el Estado o que la gestión pública intervenga. Eso depende si afecta no solamente a la casa, sino a las demás personas también. Ya. Uno puede ser... Bueno, a ver, si es un departamento quizás sea más fácil incluso, ¿no? Porque si es un departamento, estás en el 101 o en el 201, normalmente el pasillo que es corto, lo más probable es que llegue. Pero eso no es un problema público. A ver, ¿cuándo sería? ¿Cuándo sería? Incluso cuando llegue el vecino no sería. Si está dentro de un edificio, es un problema de la asociación, o sea, dentro de... ¿Qué dicen? No es público. Si es dentro de un edificio, no Claro, si está dentro... Claro, no es público. Porque está dentro... Ya, quiero captar, quiero que ustedes, si ustedes si captan esto, ya acabamos de clase. Claro, ese es el tema. Claro. Porque es no, profe, ¿qué tontería está hablando? No, porque ese es el tema, porque ¿cuándo se activa, pues? Porque si no, no estamos hablando ni de política pública ni de gestión pública, nada, es solamente los privados, nosotros, las personas. Cuando ese problema parte de la población. ¿Tiene que afectar a todos? A una parte de la población. A una parte. Pero fue Si nos afecta a este salón nomás. El Estado no puede intervenir dentro de esa institución. Ya. Pero sí puede intervenir el gobierno local. Bueno, cuando hablo de Estado, hablo de cualquier autoridad. Claro. Porque ojo, la gestión pública se aplica desde el gobierno municipal y distrital más chiquita hasta... ¿Qué es lo que pasa? A ver, ya entendí lo que usted A ver, ya me entendí, me atrapó, A ver, supone que... ¿Ya? Entonces, identificar un problema público, ¿ya? Es necesario ver cómo resolverlo, ¿sí? Como les decía cuando lo puse en la pizarra la semana pasada, las políticas públicas responden al qué hacer, ¿sí? Por ejemplo, si esa fuga se hace generalizada, lo más probable es que se tenga que ver la forma de controlarla o verificar cómo se puede detener, porque está generando impactos en terceros. Y la planificación es el cómo, ¿sí? El cómo que vendría a ser la gestión pública, o sea,
Las políticas públicas responden qué hacer frente al problema público. La planificación es el cómo, es la primera etapa de responder el cómo resolver ese problema. ¿Ya? Y la estrategia es la acción, el grupo de acciones concretas. ¿Ya? Ahora, el problema es que muchas veces para determinar la estrategia hay, digamos, un sesgo de diagnóstico, que es lo que muchas veces pasa. ¿Ya? Ese era el problema, creo yo, de la gestión pública. Muchas veces no se tiene claro cuál es el problema. Ya les comenté, ¿no? ¿Se acuerdan lo de las manos, lo de la desnutrición y las manos o no? Sí. Ya, eso es clarísimo. No lleva a perder el problema, simplemente. Y miren, algo pasa con la anemia. Algo parecido está pasando con la anemia. ¿Ya? Después de break quiero, me hacen acordar para verlos, incluso ya ha declarado la ministra La Rosa, la Educación, Desarrollo y Inclusión Social. Y ahí es más todavía específico, ¿ah? Ahí se van a morir si le digo cuáles son los factores que determinan que un niño sea anémico o no. ¿Ya? Pero ahí sí se van a caer, ¿eh? O sea, si creían que lo de la mano era algo, se van a enterar. Basta que uno deje de hacer algo con un niño en un punto clave de su vida y ya. Miren, él les va a contar. No les adelanto nada. Es como el preview de la película. ¿Ah? Después lo que Entonces, hay una relación fuerte entre las políticas públicas y la planificación estratégica. ¿Ya? Entonces, miren, un gráfico queda más claro. ¿Ya? Sí, ahí está colgado, no te preocupes. Proyecto de gobierno, ¿ya? Siempre, a ver, ¿qué es el proyecto de gobierno? Es este plan bicentenario, el plan estratégico de desarrollo nacional. Siempre hay una agenda que en términos de políticas públicas se conoce como la agenda pública, donde está qué es lo que yo quiero lograr, ¿ya? Lo que muy bien comentó su compañera la semana pasada, el acuerdo nacional, temas donde se definen las prioridades del país, ¿ya? Y se tiene que conjugar con la gobernabilidad, que sea estable, ¿sí? Que es lo que lamentablemente nos falla, ¿no? Hay periodos cortos y luego ya se empiezan a enfrentar pues el presidente con la famosa señora no es la señora acá, ¿no? Porque dice que y nosotros han dicho que es Vicky Torre, ya no sé, ya es una confusión, pero bueno, esto por ejemplo resta gobernabilidad, ¿no? Capacidad del Estado para gobernar y hacer su labor. Y dentro vean cómo está este motorcito de la gestión pública, ¿ya? O sea, es el motor. ¿Ya? Igual acá, ¿no? Parecido, gestión política, gestión operativa, gestión programática, y dentro está la gestión pública, que es lo que genera valor público. A ver, ¿qué es valor público? Es el valor que se genera, chicos, justamente los resultados de la gestión pública. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cómo ustedes pueden ver si realmente se ha logrado valor público? Los resultados finales. ¿Ya? ¿Ok? Evaluar. ¿Han escuchado de la famosa prueba PISA en educación? ¿Escucharon alguna? Sí. Ya. Por ejemplo, eso es una metodología de varias, tiene sus funcionamientos, que busca determinar si realmente se han conseguido resultados. A ver, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, un estándar es verificar si los niños de, creo que no sé si me equivoco, de 7 años podían leer más de 80 palabras por minuto. Si podían hacer esa labor, hay valor. ¿Me siguen o no? O sea, el valor público es lo concreto. O sea, no es cuánto has gastado, no es en quién has gastado, sino si realmente tiene un impacto. ¿Me entiendes? Entonces, el valor público se genera con eso. Entonces, si el niño puede leer y comprender esas 80 palabras en un minuto, puede leer, porque es leer en un minuto, las puede leer bien, ya. ¿Me entiendes? No? Se ha conseguido un resultado. No es cuántas horas ha ido al colegio, porque lamentablemente lo que antes cuando se contabilizaba así, muchas veces los niños, pues, sobre todo los chicos desnutridos, se dormían en las clases. Entonces, de nada servía que el niño estuviera 8, 10, 12 horas en el colegio sin no aprender nada. No sé si me siguen. Entonces, también era un desperdicio no solo para él, porque mejor es que coma y que descanse y luego vuelva con mayor energía, sino también era un desgaste pues, innecesario para el docente, porque lo tienes enseñando y que no hay ningún resultado. Entonces, hay muchas cosas que se conjugan ahí, o sea, pero realmente algo para que se determine esa famosa frase de valor público, ¿no? A ver, no sé, pero quiero que tenga la lógica. En términos de, por ejemplo, de una carretera, si una carretera realmente está funcionando, ¿cómo lo medirían? Lo medirían si realmente, a ver, ¿cuánto tiempo se demoraban antes en hacer un tramo? ¿Me siguen o no? ¿Y ahora cuánto? ¿Y ahora cuánto se ha reducido ese tramo? ¿No?
cuánta contaminación generaba antes o cuánto perjuicio generaban los autos y ahora cuánto se hace. O sea, tiene que hacer un contraste objetivo del resultado. Si no, en verdad, como si se estamos vendiendo humo. Diría de repente no pensar tanto, de repente si no puedes gastar, porque a veces es complicado, porque los que están en contrataciones saben que a veces uno contrata, luego se va, luego tiene que cancelar, a veces ejecutar todo es muy complicado, pero muchas veces es mejor ir, digamos, no apuntar necesariamente a gastar todo, pero gastarlo bien, ¿no? Y bueno, ahora con la programación multianual que hablábamos la semana pasada, se da algo de flexibilidad, ¿no? Porque el horizonte ya no necesariamente es anual, sino que puede extenderse a 2 o 3 años dependiendo de los proyectos o las funciones que hagamos. Entonces hay ciertas ideas. El paso final del curso de planeamiento estratégico fue realizar un análisis del entorno para tomar una decisión, ¿ya? Entonces, como a mí me gustan los temas ambientales, ¿no? Elegimos el Ministerio del Ambiente y digamos, es bien complejo porque analizar el entorno tiene diversos aspectos, ¿ya? O sea, un planificador, pues, en realidad es idea que sea multidisciplinario, lo que les decía, porque hay que ver varios aspectos, ¿no? Los cambios, esta es una hipótesis, ¿no? Porque a nuestro país el cambio político sería como el tecnológico, pero digamos, es una idea, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que los cambios son constantes, siempre hay cambios, pero no todos en la misma dirección e intensidad, ¿no? O sea, y hay que prever cómo va a ser. Y entonces en el entorno hay que ver la economía, lo macroeconómico, lo microeconómico, las variables, lo social, exacto. Entonces me acuerdo que el profesor nos mandó una matriz inmensa, que bueno, éramos 5, lo tuvimos que generar, ¿no? Y no tengo ningún reparo, me puso 14, creo que ahora fue difícil, fue el trabajo que más nos amanecimos, creo que no sé cuántos días, y pucha, fue bien difícil porque, o sea, el profesor era bien exigente, ¿ya? Y nos pidió hacer todas estas cosas en una matriz, ¿no? Gigantesca, ver cómo afecta tal factor a esto, o sea, y al final tenía una fórmula y pues salía, ¿no? Y esto acaba, ¿no? Ojalá que nos dé el tiempo, esto acaba en un análisis de escenarios, porque tú tienes que decir, considerando todos estos factores, el escenario, ya lo conoce muy bien, el escenario favorable, el escenario poco favorable, el escenario neutral, porque es así, o sea, no quiero decirlo una apuesta porque suena que es algo al azar, porque no es así. No es una apuesta, no es algo así, no es algo que me parece, no. Pero lamentablemente, como no se puede predecir con exactitud el futuro, a la larga hay probabilidades de que no sea tan cierto. Pero por lo menos te permite un análisis, ¿no? Es más, yo los invito, de verdad que no da tiempo, a que revisen los PSEN, ¿no? Los recientes, que tienen la metodología PSEN, que son los planes estratégicos sectoriales multianuales, ¿no? Ya tienen algunos, creo que ya están terminando, ya empezaron desde el 2017 a sacar una nueva metodología de ese plan. Y en esos planes se hace ese análisis, ¿no? De repente eligen el sector que les interese, que quieren involucrarse, ¿no? Interior, agricultura, qué sé yo. Y ahí son planes inmensos, donde dicen escenario tal, ¿no? Escenario A, escenario B, y al final, y nos apostamos, ¿no? Nos inclinamos por esto. Y sobre la base de eso ejecuta. ¿Ya? Pero por suerte hay estos planes, el famoso pay or point, ¿no? Que se pueden hacer ajustes. Pero, digamos, se tiene que analizar el entorno de todas maneras. O sea, tienes que saber dónde te mueves. Esto ya lo vimos, ¿no? Más o menos lo que decía su compañera a partir del PC, de los acuerdos de los sistemas, el sistema de planeamiento. Ya, por ejemplo, hablamos de sistemas administrativos la semana pasada, ¿no? Entonces, acá se ven, por ejemplo, cómo los sistemas administrativos se relacionan con el planeamiento, ¿no? El sistema de planeamiento propiamente con las políticas, ¿no? El presupuesto, logística y usuarios. Hay una programación logística con el cuadro de necesidades, logística también. Formulación presupuestal, que es lo que vimos la semana pasada, presupuesto multianual, propuesta de presupuesto, que es lo que está en el Congreso ahorita. El PIA, el presupuesto, el OPI. Luego tienes la pre-ejecución con el plan anual de contrataciones, que es lo que vamos a hablar la próxima semana, ¿no? Y tienes la ejecución, donde están los presupuestos y están los usuarios, ¿no? Y la idea es que el planeamiento haga un seguimiento de evaluación para la mejora continua de todos estos sistemas administrativos.
Si recuerdan lo que eran los sistemas administrativos, ¿no? Cada plan tiene su procedimiento, ¿no? ¿A qué tenemos procedimiento? ¿Cómo se aprueba? ¿Cómo se ejecuta? Claro, ¿cómo se ejecuta? Sí, claro. Y tiene indicadores, metas, o sea, por ejemplo, en un plan debe establecerse, por ejemplo, esto, ¿no? O sea, cuántas palabras va a leer el niño, cuántos kilómetros va a dar o cuánto tiempo va a reducir, todo tiene que estar ahí. Porque el PEI te dice por año y en el año tienes que ver cómo ajustar. Claro, ¿cómo se articulan los planes? Desde la política hasta el presupuesto. Por eso, o sea, van desde el PCM, desde el de 5 años, o sea, cada vez los planes son más teóricos y luego van así, hasta 3 años, 1 año, y el POI es el que se articula con el presupuesto. Pero ahora entiendo que con el multianual, el PEI también, ¿no? A futuro, lo ideal sería que el PEI, que normalmente es de 3 años, se articule con el multianual, ¿no? El PEI es el plan estratégico institucional. Eso sería, no sé cómo hacer eso, ¿no? Con lo complicado que es, creo que ni siquiera se ha terminado de entender bien el POI con el presupuesto anual, y ahora que voy a hacerlo 3 años va a ser un poco complicado. En ese caso entra el PEI con el multianual. Sí, sería un golazo. Ya. ¿Me avisas si no para hacer un pausa o...? Ay. ¿Sí? Porque a las 5 van a pasar el coffee. A las 5, ya, entonces a ver, ya. Unos minutos antes de las 5 para mí, ¿ya? Ok, entonces para avanzar. Ya, una idea también importante que quería decirles, que siempre es bueno aclarar, es que la planificación de la que hablamos no tiene que ver con la planificación económica que se conocía hace muchos años, ¿ya? Que es aquella, que está la de acá, que es un estado intervencionista, que decía qué actividades hacer, a qué precio, qué condiciones, ¿no? Ahora, digamos, la planificación que se busca es, digamos, no impide de por sí a los privados, a las empresas realizar sus actividades como ellos consideran, pero sí establecen ciertas pautas, ¿no? Por ejemplo, imaginemos en los 70 ya. Imagínense que Perú hubiera hecho, o un país cualquiera, ¿no? Imagino que uno hubiera hecho una buena prospección o planificación, hubiera dicho, oye, se viene el internet, ¿no? ¿Y qué es lo que termina pasando ahorita? Pero es normal, en esa época hubiera sido pues algo guau, ¿no? Se viene el internet, se viene la posibilidad de virus, y por ejemplo, imaginemos, alguien dice, oye, van a empezar a poner contenidos muy violentos, qué sé yo, puede ser algo, lo que se prohíbe ahora, pornografía infantil, por ejemplo, ¿no? Una autoridad podría decidir, oye, prohibirlo, pues, como está ahorita prohibido, ¿ya? Y eso, de ninguna manera, quiere decir que se está limitando en una actividad, bueno, se está limitando una actividad económica, pero con la necesidad de evitar otros problemas, no sé si me siguen. Entonces, la planificación, si bien puede reflejarse en ciertas restricciones por parte del Estado, tiene que responder también a ciertas necesidades, ¿no? ¿A qué cosas quiero evitar? ¿No? Quiero evitar prejuicios, quiero evitar por ejemplo, igual, si se hubiera dispuesto que desde hace mucho tiempo y no ahorita, que los venezolanos para entrar exigieran pasaporte, claro que les iba a afectar, pero el Estado lo hace sobre la base de un análisis pues, de riesgos que trae eso detrás, ¿no? Y no como ahora, ustedes saben, ¿no? Ecuador prohibió y ya la han levantado, ¿saben o no? Claro. Ecuador prohibió el ingreso de venezolanos con pasaporte, y una jueza dictó una medida cautelar para decir que no. ¿Y por qué no en Chile? Lo que pasa es que, bueno, eso es muchas veces, a ver, ¿qué pasa? Y ese gran problema, uno dice, ¿por qué hay tanto problema ya? Pasa que cuando no hay una planificación, uno tiene que reaccionar. Y muchas veces, incluso en la vida personal, ¿no? Sabes, uno discutió con su pareja, es una reacción, luego uno se arrepiente, ¿no? Dice, oye, picha, que me alteré, ya. ¿Por qué? Porque a veces uno no controla o no se preparó bien para ese momento. Entonces, lo mismo pasa en el Estado, o sea, dicen, ya, entonces, cerremos de golpe. Entonces, para bien o para mal, es una garantía para los ciudadanos que las decisiones que toma el Estado deben ser fundamentadas. No puede decir simplemente, oye, ¿sabes que me molesta la cantidad de venezolanos? Y ya, que entre con pasaporte, tienes que explicar por qué. Y tienes que establecer criterios. Por ejemplo, ¿por qué dictó una cautelar la jueza de Ecuador que acá los peruanos ya se han puesto pilas para que no les pase lo mismo? Porque en Ecuador dijeron, nadie entra sin pasaporte. Entonces, ¿qué pasó en Ecuador? Obviamente, habían ancianos, mujeres embarazadas y niños que fueron a presentar el amparo a esta jueza. Entonces la jueza me dice, oye, ¿por qué? Explícame por qué ellos no van a entrar. No, que por seguridad ya, pero un niño de 3 años es un peligro para la salud y seguridad pública del país. Eso lo dijo la jueza, ¿me entiendes? O sea,
¿A qué quiero llegar? Que muchas veces cuando no hay planificación y el problema es como cuando uno está con un incendio, ve algo líquido y estoy tan desesperado y lo echa y puede que sea gasolina. ¿Me siguen o no? ¿Me siguen o no? Puede que sea gasolina, pero uno está tan desesperado. En cambio, cuando uno está planificado, sí, ya tengo un extintor, apaga el incendio tranquilo. ¿Me entienden o no? O sea, algo así pasa, uno por desesperado, ¡pah! ¿Entienden? Entonces, ¿qué hizo? Perdón que te voy a dar la palabra. ¿Qué ha hecho el Estado? Por eso le digo, chicos, sigan las noticias, porque se aprenden las noticias, un poco de chisme, ¿sabes? Pero también noticias así interesantes, el Estado ha dicho, van a entrar embarazadas, niños y ancianos, sin pasaporte, ¿no? ¿Por qué? Porque ya, me imagino que ya amparos el trámite, solo que ya como han puesto ese parche, me imagino que ya el impacto no va a ser tan fuerte. ¿Te dan cuenta? O sea, eso es lo que pasa también, eso es una consecuencia de una planificación. O no actúas, o actúas como se dice al caballazo o a la carrera, y puedes terminar complicando la situación original, sí. Bueno, acá están miren, más o menos la foto, ¿no? Hay de largo plazo, que es el famoso Plan de Desarrollo Nacional. O sea, ese es el nombre genérico, ¿ya? Ahorita se llama Plan Bicentenario porque coincide, pero luego va a haber un plan, seguro Plan Perú 2030 va a ser, no lo sé. ¿Ya? Pero el nombre, digamos, el nombre genérico del Plan Nacional es Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Luego están, ¿no?, los multianuales, que son los PC, ¿ya?, que son por sectores. Hay también planes sectoriales regionales, hay los PEI, ¿ya?, estos van entre 5 y 3 años, y los planes operativos institucionales que van de un año. Va articulada con el presupuesto. Ahorita sí, y la idea es que esos también. Y a futuro esos también. Y esos también. A ver, lo va a pasar, ¿no? No, pero igual. Profesor, sí. lo que sucede con todos esos planes, en teoría, tienen que estar enlazados. O sea, no son planes independientes, ni en paralelo. Los objetivos de uno tienen que ir concordados con el otro y el superior. Esto lo saqué, exactamente, miren, esto lo saqué de la guía, también lo he mandado, ¿ya? Les recomiendo, si les interesa el tema, la guía es bien didáctica, una guía de planeamiento institucional, ¿ya? Miren, acá está más o menos lo que decía su compañera, ¿no? Por un lado, las políticas, vean, Estado, territorio y gobierno, y entidad, este que más bien completo, entidad pública. Entonces tienes a las políticas, ahí está el acuerdo nacional, ¿no? La visión concertada, el plan y, ¿no?, quién lo aprueba, el Consejo de Ministros. Luego tienes las políticas nacionales, las políticas sectoriales, la regional, local, y vean, todos están vinculados. Articulados. Exacto, plan estratégico, plan estratégico, hay un plan estratégico, perdón, me había olvidado, multisectorial, ¿ya? Plan de desarrollo regional, o sea, acá están todos los planes. Ahora, la gran pregunta que me decían, ¿no?, cuando yo recién enseñaba es si es necesario tantos planes, ¿no? Quizás a futuro, cuando se tenga más obra en esto, pues se puedan ir reduciendo algunos, ¿no? Porque muchos dicen también, cuando hay muchos planes, es muy difícil articular todos, ¿ya? O sea, sí, porque en verdad, muchos decían, oye, porque estos dos no se juntan, ¿no? O estos dos también. Entonces, es algo que se por ahí viendo después. Porque muchos dicen que la complejidad también se puede ver en que hay muchos. ¿Deseas salir? No, que ya veo abajo. Ah, ya. Acá dice el pay point. Igual lo vamos a mandar, chicos, ¿ya? La articulación va por la... Y estas gráficas están, no las he hecho yo, están en la guía de planeamiento. Que la ha sacado recientemente el CEPLAN. ¿Sí? ¿Me decías? La articulación va con los resultados de los indicadores, el tema es que las variables. Quien elabora el POI en una institución, normalmente, porque lo he visto, yo asesoro a las instituciones, No sabe. lo hace, se lo dan a la secretaria, porque le dice, llena los cuadrados, Se frustrando, Claro. Uno que se va diseñando. Pero el POI, tiene que la persona que elabora el POI tiene que haber leído el PI, y tiene que haber leído, si está en un gobierno local, el TC, o sea, es una serie, una cadena de planes, no es hacer por así. Miren, sí, lamentablemente es el tema de desconocimiento, pero miren, yo le digo, ustedes si saben planeamiento ya se distinguen de muchos funcionarios, lo puede decir su compañera. Yo, por ejemplo, yo no sabía y yo me consideraba ignorante hasta el 2012 que di mi maestría, pero desde que aprendí eso, cada vez que asumí un cargo público, o sea, digamos, yo trabajaba en las áreas que se conocen como funcionales o de línea, no en las áreas de gestión. Pero como conocía este tema, yo traía asesores o trabajadores que conocieran y yo me encargaba
y eso molestaba, por ejemplo, le entiendo muy bien a su compañera, molestaba mucho las áreas técnicas, Sí. yo obligaba, no obligaba, sino le decía a uno de mis asesores que vaya a hacer planeamiento con ellos. ¿Por qué? Porque muchas veces el planeamiento solo los hacen las áreas técnicas. Cuando está bien que lo sepan, pero o sea, tienen que conocer como se conoce el área usuaria, pues. O sea, tiene que ir alguien ahí. Yo lo mandaba y no solo él, sino yo también me comprometía y eso les molestaba más todavía. Porque me decían, oye Franco, tú eres el único director que viene acá a molestar. Tú eres el único que le da relevancia al tema. O sea, en resumen me decían, tú eres el único que nos das chamba. Porque yo iba y le decía, no, mal. Porque yo sí conocía el, oye, eso que tiene acá nos molestaba. Pues, ¿no? Esa es la clásica. ¿Sí? Ah, esa es la clásica que copiaba yo. Pero no, si es la clásica, yo feliz. A mí me gustaría que fuera lo normal. No, es la clásica el servidor público en su momento. Te digo porque a mí me pasa. A mí me pasa. No, bueno, pero decía un poco en broma en serio, ¿no? Pero obviamente que sí, porque yo le decía, pásame el Word, ¿no? Si yo le metía papel de cambio, ¿no? Bueno, yo soy fregado, sí. No, yo digo porque a mí también me pasa. Ya. Cuando yo estoy ahorita en otro premio, Ya. pero yo también he hecho el plan anual cuando estaba en el OSI, yo sí el plan anual de control. Y gracias a Dios que no me lo rechazaron. Qué bueno. Entonces, también me busqué de otros ejemplos, de otros países, cómo lo hacían. Entonces, de ahí más o menos aprendí. Y uno si entra a LinkedIn, LinkedIn tú te puedes referir con gente de afuera y ellos mismos te dan modelos. Internacional. ¿Ah? Internacional. Pero esa es la idea, pues, aprender de otros. Redes, networking. Networking, claro. Justamente para eso. No, y es bueno porque la experiencia comparada es buena. Yo les digo algo, si, claro, la semana pasada dije leer en inglés, pero ya, si en verdad quieren aprender a hablar español, por ejemplo en Colombia, hay buenas referencias en México también. México también. Aunque México mucha también está plagado por corrupción, caramba, pero Colombia tiene buenas referencias. Todos los libros, mayormente, por ejemplo, lo que Y mira, y OCDE es, y México es país OCDE, Chile también. por eso digo, eso vamos. ¿No? Entonces, a ver, para cerrar esto y... Esa lo corre para mostrarles los planes, ya, para pasar de la diapositiva a lo completo. Doctor, disculpe, Sí. vamos a pasarme su correo para yo... Perfecto, yo le abrí ahorita todo y lo voy a usar. Yo le paso esto. Ya, perfecto. Y yo lo paso para que lo... Ya, esto en verdad son temas para que lo vean ustedes, son más operativos, no quiero perder tiempo en esto. Solo comentarles que, aparte de la guía que acaba de sacar, que acaba de sacar ese plan para hacer entendible este proceso, hay una directiva, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Que justo la directiva es un poco compleja. La directiva salió en 2014 y en 2017, pues justo debido a que no se entendía, sacaron esta guía a finales, que es la que yo les muestro. O sea, quizás lean las dos, pero yo les aconsejo no lean primero la guía, porque después los puedo abrumar. Yo la leí después de mi maestría y tampoco decía, oye, pero... Entonces, quizás primero la guía, que la explica y hace bastantes gráficas, que lo hace más entendible, y luego ya ir un poco a lo formal, ¿no? Porque digamos, la guía explica un poco, y lo bueno de la guía es que hay ejemplos, ¿no? Hay ejemplos, hay matrices, cómo llenarla. Explica los lineamientos. Exacto, entonces, y acá, pero mira, para resumirles, ¿no? Hay una fase de análisis prospectivo, que es este análisis de proyección, hay una fase estratégica, que es definir las prioridades y cómo lograrlas, y hay una fase institucional, que es prácticamente cómo son las metas, y esta es la que normalmente engarza con el presupuesto. Y durante toda esta etapa se plana un seguimiento, ¿no? De que se cumplan sus disposiciones. Y como les digo, como ya tuvo 3 años de vigencia la directiva, se sacó esta guía que le puso los materiales que les aconsejo leer, ¿no? Y bueno, resumiendo, para que se aprendan, ya saben las siglas, ¿no? A ver, dígame. Ya. Ya, listo, lo máximo, ya. 20, ya. Pero así, esta es la cadena horizontal. Simple, estoy simplificando porque han visto que es complicadísimo. Ya. Es un árbol. Igual acá están, ¿no? Nivel 1, objetivos nacionales específicos, los sectoriales, los territoriales y por último los nacionales. Más o menos lo que dice su compañero. O sea, ¿cómo se planifica normalmente? Se quedan acá. Objetivo. ¿Ya? Entonces, cuando yo iba a molestar, le decía, oye, esto, ¿no? Porque acá. O sea, y muchas veces, ¿qué pasa? ¿No? O sea, un objetivo nacional es, oye, no sé, reducir la emisión, qué sé yo, y acá están priorizando otras cosas. ¿Entienden? O sea, que no está mal, ¿no? O sea, pueden ser cosas de educación, infraestructura, pueden ser buenas, pero no puedes contradecir eso.
Por eso, o sea, piensen, por eso digo, sacamos un voto del Estado, piensen en una empresa, ¿no? La empresa, no sé, a ver, queremos expandirnos a, no sé, un 20% más del territorio nacional. Y acá estás haciendo inversiones que van a impedir ese objetivo, ¿me siguen o no? Sí. O sea, no puedes hacerlo. O sea, la gerencia de Lima o la gerencia, no sé, de Junín no puede afectar la expansión, que es el objetivo de la organización, ¿me siguen? Igual, una institución pública, ¿no? Oye, mira, yo estoy... Se cae, no me imagínense, como organización estamos en 12 departamentos de los 24 y ahora se volvamos a una entidad pública, salud, y el objetivo del Nacional del Perú es llegar poco a poco a la descentralización total. Entonces yo tengo que ver cómo este objetivo abona esto. Si yo, por ejemplo, cada año voy expandiendo un departamento, quizás sí haya coherencia. ¿Me sigue o no? ¿Cómo contribuye? ¿Cómo contribuye? O sea, si voy, o sea, claro, de repente de un año para otro no lo voy a hacer. Claro. Pues si cada año voy abriendo 1 o 2 locales, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque ¿de qué va a depender que abra 1, 2 o ninguno? De ver si cumplo los otros objetivos o no. Y acá hay una priorización. ¿Se acuerdan la importancia de la priorización? ¿No? 1, 2, 3, 4, 5. O sea, no puedo poner acá, y eso es muchas veces lo que pasa. Pues, su mayoría es lo que me corrijan. Muchas veces, ¿por qué no quieren ver? Porque acá ponen en la prioridad 8, la ponen como 1 acá. ¿Me siguen? Eso es malazo, eso es imposible. O sea, la institución va a ir por otro lado. ¿Ya? Bueno, igual más esquemas, chicos, no vamos a detalle, pero vean, ¿no? Acá hay más en el PEI, ¿no? Ya están el objetivo nacional, el específico, los indicadores, las metas. Esto es a lo que me refería con medible, ¿no? Por ejemplo, cantidad de palabras por minuto, el indicador. Meta 80. ¿Me sigue? Cantidad de tiempo ahorrado por la carretera. ¿Cuánto? 30 minutos, 15 minutos, no sé. Tiene que estar medido. ¿Ya? Así que ahorita cuando ustedes escuchen las campañas de los próximos alcaldes, tienen que decirles: voy a reducir el sobrecio allá. ¿Usted en cuándo? ¿En cuánto tiempo y en cuánto? El indicador voy a cuantificado. Claro, porque si no, imagínense cuánto es reducir. O sea, si yo lo dejo muy abierto, es digamos, tiene que ser algo concreto, medible. Los indicadores SMART, como se dice, ¿no? O sea, medible, entendible. Ahí está, perfecto. 20 más o menos. La próxima yo me siento y usted se para acá, por favor. ¿Ya? Claro, se nota, por favor. Me corrige nomás, varias veces no me ha corregido una vez. ¿Ah? Creo que está distraída. Ha estado distraída, pero no me ha corregido. Y acá está, miren. Miren, acá es un poco el detalle. ¿Ya? Un poco más el detalle de las etapas. En el análisis prospectivo hay que hacer un modelo conceptual, es decir, hay que elegir los factores que consideramos van a influir en el futuro. Luego las tendencias, las variables estratégicas, lo que puede afectar, cómo van a desempeñarse, y luego terminan en estos famosos escenarios. ¿Ya? Y por eso pueden ser 2, 3, 4, y en la fase estratégica, que es donde vas a decidir qué hacer y cómo, ya te vas por el escenario apuesta. El escenario apuesta es el que tú eliges. ¿Se acuerdan que dijimos? La prioridad. Claro, en el escenario opuesto era, ¿se acuerdan que el riesgoso, el tal, y tú eliges uno? ¿Ya? Ese es tu escenario opuesto. Y sobre la ACS, ya, tú ya descartaste los otros. Lo puedes tener presente todo, pero sobre la ACS establece la visión de identidad en los próximos 5 o 3 años, dependiendo del plan que estés desarrollando, los objetivos, qué acciones y cómo vas a hacer. ¿Ya? Y en la fase institucional, ya a la chamba, como se dice, ¿no? Objetivos, acciones, y termina el famoso, ¿no? El enlazamiento, la vinculación, el análisis con el presupuesto. ¿Ya? Y bueno, en realidad creo que ya van a ser las 5, les dejo la diapositiva, todavía quedan bastantes, pero quedamos solo con los documentos. Acá hay otro, ¿no? Cómo se articula con los objetivos del bicentenario.